Suscríbete a la Panterita. Ya está. A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida del país. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Tu quiniela TT, Efuga Legal, Jarecobrata Catuete. Salud protegida. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Guairá Pisos, SRL. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlam. Múnich, por tercera vez la cerveza de oro. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa, Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Estamos arrancando esta edición de viernes, hoy es fecha. Antes de meternos en el campeonato, estamos con Rubén Di Torre, presidente de Libertad. Doctor, ¿qué tal? Buen día, felicidades. Muchísimas gracias, Federico, muy amable. Bueno, justo el Día del Amigo, una fecha también muy querida por todos, ¿verdad? Una fecha muy especial. Y cuéntenos, doctor, más allá de la realidad de la cual siempre hablamos, qué significa el bumarelo, la camiseta, los años, la historia, todo por allí para la gente de Libertad. Sí, mira, Libertad es un club así como que nace como un club de barrio, ¿verdad? Un club de amigos, un club de gente ahí del barrio que fue creciendo a medida que iban formándose los otros equipos y siempre fue un club que se destacó dentro de su campaña deportiva, ¿verdad? Hoy tenemos un eslogan en el cual nosotros nos hemos fijado de llamar Libertad es Familia, porque queremos mantener ese estilo de club, era un club de gente conocida, de gente amiga, de gente, y no tanto la multitud de gente, sino la calidad de la gente que lo conforma. Esa es la idea, más o menos, y nos ocupa hoy, justamente como vos bien dijiste, festejar nuestro día en un día muy especial para todos los paraguayos y para todo el mundo, que es el Día de la Amistad, que coincide básicamente con el eslogan que nosotros queremos mantener. Y nos encuentra hoy en una realidad importante para el club, una realidad donde el club está bien posicionado, estamos peleando 3 campeonatos, hemos salido campeón de la apertura, la institución está bien, está saneada. Estamos construyendo toda la pista nueva del estadio de Tuyucuá, ¿verdad? Que queremos dejarlo como una pista realmente en condiciones similares a las que se encuentran en el extranjero. Y bueno, todo eso hace que el trabajo y el tiempo que lleva el club uno lo haga más llevaderamente y con mucho más gusto, ¿verdad? Esa es la realidad, Federico. Presidente, ¿cómo te hiciste liberteño vos? No fue nada democrática mi elección, ¿verdad?
No fue democrática. No, para nada. Mi abuelo cuando vino de Italia ya entra directamente en la directiva porque el cuñado de él era jugador del club y de la selección paraguaya. Bueno, ya entró ahí y después ya mi papá automáticamente ya fue liberteño, fue jugador de básquetbol del club. Ya estuvo también en la directiva, él más se inclinaba al básquetbol y fue presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, que en ese momento se llamaba Federación Paraguaya de Básquetbol. Y yo ya de chiquito lo acompañaba a las canchas, a las reuniones, y después ya me hice jugador de básquetbol también, hice todas las divisiones inferiores del club. Y así, esa es la historia, es una historia familiar, por eso digo, no tuve mucha opción de elegir porque en esa época era así. Presidente, y en cuanto a la Fuerza de Libertad, ¿qué perciben? ¿Creció mucho más en cuanto a aficionados del club a partir de este nuevo milenio en el cual Libertad fue el siglo, en el cual Libertad fue el más ganador? ¿Crees que se aumentó la cantidad de adherentes aficionados del Club Libertad? Porque acá se habla Cerro, Olimpia, primero, segundo, y después Guaraní, dicen algunos, y por allá cerca Libertad, pero en tu caso, o vos crees dónde, cómo percibís, en qué lugar lo ubicas a Libertad? Mira, la gente de Libertad es una gente muy peculiar. Yo te puedo asegurar de que hay en este nuevo milenio, con la cantidad de campeonatos, ¿verdad?, y las campañas que hemos realizado, se han hecho mucho más liberteños, sobre todo gente joven, ¿verdad? Pero el liberteño tiene una particularidad muy especial, que si bien donde vos te vas, siempre hay alguien de Libertad, siempre hay gente que es liberteña, pero cuando tiene que ir a la cancha o es así, es como que no acude en masa. Yo creo que hay mucho más de los que realmente siguen al club, ¿verdad? Pero eso nosotros lo percibimos porque normalmente de repente hay llamados, hay gente que nosotros sabemos que bien que son de familias liberteñas, pero que de repente no van a la cancha porque o de motivo o han dejado de ir por algo, ¿verdad? Pero es difícil de volver a traerlos, ¿verdad? Pero hay muchos liberteños diseminados en el país. Doctor, está el campeonato, pero cuarto de final, ¿sueña con ganar la Copa Sudamericana? Porque eso es indefectible. El hincha, por ejemplo, va mirando los jugadores que fueron sumando. Si bien es cierto, la última imagen con Junior dejó de vuelta dudas, pero se sueña con llegar a lo que, como usted dijo la otra vez, estuvieron tan cerca en aquel 2017. Sí, claro que sí. ¿Cómo no vamos a soñar? Estamos entre los 8 mejores equipos. Yo creo que tenemos herramientas fundamentadas como para poder soñar, ¿verdad? Ahora, como vos bien decís, los partidos son partidos de fútbol, y en estas instancias de Copa no hay que dormirse, ¿verdad? De repente uno entra un poco relajado, entra un poco confiado, y el resultado es adverso, como nos ocurrió en el partido acá contra el Junior, ¿verdad? No va a ser nada fácil, y sobre todo por el calibre del equipo que nos toca ahora en los cuartos, que es Santos, ¿verdad? No vamos a descubrir nada raro, es un grande de Sudamérica, y bueno, pero creemos que tenemos suficiente herramientas como para poder ir a plantear un buen partido y ir a buscar un resultado oficioso. ¿Cuál es el mayor ídolo futbolístico de Libertad? Disculpa, ¿cuál es? El mayor ídolo futbolístico de Libertad. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos, sí. Yo creo que tenemos que buscar en ese equipo del 55. Sí, yo no lo vi jugar ya, salvo a uno o dos jugadores que tengo así un recuerdo vago, de Maciel, Robustiano Maciel y de Antonio Ramón Gómez, que lo he visto jugar en algunos partidos. Pero yo no puedo decirte de ellos. De los que yo he visto, sí tenemos jugadores muy referentes, ¿verdad? Como el caso de Ricardo Tabarelli, un gran zaguero central que yo recuerdo bien, Cristóbal Maldonado del equipo del 76, Arecio Colmán, Sebastián Fleitas.
Libertad ha dado muy, muy buenos jugadores. Aparte de que yo creo que si vamos a redondear cuál es el mejor o el más renombrado, yo creo que Eulogio Martínez es uno de los principales jugadores que hemos tenido como estandarte, ¿verdad? Como jugador realmente que triunfó no solamente aquí, sino en el extranjero. Usted sabe que tenemos un oyente de años en el sur del país, en Encarnación, el doctor Casanelo, fanático de Libertad, y justamente nos está escribiendo Eulogio Martínez. Sí, Coquito Martínez. Yo lo he visto jugar un partido. Sí. Recuerdo, tengo una idea, así un recuerdo vago, que me había ido con mi papá y con mi abuelo a la cancha del Defensor, un partido que el Barcelona vino a jugar acá. Y jugamos con ellos y Eulogio justamente jugó en un tiempo en ambos equipos porque ya era jugador de Barcelona. Sí. Pero tengo así no puedo, recuerdo haber estado ahí, pero hasta ahí, era muy chico. Qué locura, Barcelona, y como nueva adquisición en 2 tiempos. Antes de cortar, le pregunto aquí a mis compañeros de la modernidad. Dani Chun, ¿cómo te va, Dani? Bien. De la modernidad, digo mal yo sí, hagamos de 90 para acá. ¿El símbolo de Juan Zamudio o no? Sí. ¿O hay otro? Sí, puede ser, claro. Juan Zamudio, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos, por eso es difícil dar nombres porque de repente uno es injusto, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores que se han destacado mucho y han tenido su pasaje de gloria, pero Juan es un símbolo del club, así como y lo tenemos nosotros, gracias a Dios, de vuelta con nosotros en la formativa, en la dirección técnica, así como también lo hemos hecho ahora con Patito. Aquino, ¿verdad? Son jugadores que se han dado por todo por el club y realmente tratamos de retribuirle ese cariño de esa forma, teniéndolo con nosotros. Doctor Di Torre, bueno, mañana el partido con Sol, partido duro, como todo en este Campeonato de Libertad, justamente se le presentaban los partidos duros como Guaireña y Cerro, y mañana el tercero en Cancha de Libertad, lindo partido cerrado, duro. Gracias por el tiempo y nuevamente felicidades en nombre de usted a todos los humarelos. Bien, muchísimas gracias, Federico. Lo voy a hacer extensivo con todo gusto y te agradezco mucho el recuerdo de todo esto del club, ¿verdad? Que realmente uno quiere mucho y de repente se va olvidando y con personas así como vos, de repente lo hacemos recordar de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, el doctor Rubén Di Torre, presidente de Libertad. 117. 16 años. 2005 había sido el centenario, me acuerdo. Los Zamudio, Federico, tiene, todos los condimentos. Primero que todo, que es de las inferiores. Mamó, nació, crió en Libertad. Sufrió también la peor época del descenso, a la intermedia. Se convirtió en el goleador histórico. Y en la etapa moderna ganó un montón de campeonatos con Libertad. Es decir, entonces, reúne todos los requisitos para ser el jugador símbolo de la etapa moderna de Libertad. Claro, por eso me preguntaba la etapa moderna, sí. Dijiste bien. Sí. Yo decía los últimos años de los 90 y sí, está el Gumarelo allí, con Juan Zamudio, algún triplete inolvidable contra el Nacional de Montevideo, me acuerdo. Goles chilena, hizo de todo, campeón muchas veces, goleador histórico. Entonces reúne eso y después hay gente, como decía lo de Eulogio Martínez, increíble. El Verdugo Maldonado, que lo citó el doctor. Después hay gente un poco más adelante, de la mala época, de la época sufrida. Entonces un club muy tradicional y que ha lanzado muchos jugadores más allá de esta época moderna, donde sabemos cómo todo ha cambiado de la presencia de Horacio Cartes, ¿verdad? Pero siempre ha tenido jugadores importantes. Citaba a Tabarelli, Ricardo Tabarelli, como uno de los referentes también de aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, mirando diferentes formaciones ahora. Oscar Díaz está entusiasmado, Ahí mira, Ariel. No, Oscar Díaz, cuando es de Libertad, vos sabés que más rápido encuentran los materiales. Pero está bien. Pero un montón. Si precisas 2 materiales, él te mete 5, 6, 7 sin problema. Mira un poco a venir Artigas. Hoy está diciendo Federico acá que, inclusive en la tele, que Libertad, la empresa de ese color, es la tercera fuerza, no Guaraní. ¿Cómo? Y me quiso discutir hoy Roberto Sosa que ¿Cómo? Porque, no, y que Libertad es la tercera fuerza en cuanto a hinchas en la empresa. En la empresa. No, por favor, yo también te iba a saltar, pero ¿por qué decir Libertad? A ver. Porque yo conozco a mucha gente de Libertad acá. Marini,
Marini, Merardo, Joaquín, Osvaldo. Osvaldo, Denis Juter. Sí. ¿De Libertad? Sí, de Libertad. José el Operador. José el Operador, hincha de Libertad. No nos olvidemos de... ya dijimos Marini, ¿verdad? Empezamos por él. Marini todavía. Y ya lo citó a Joaquín. Joaquín, Sí, que es lo más importante. Un caracterizado en Pero Libertad. Roberto Pero Joaquín, Sosa, por ejemplo, es del barrio. del barrio Joaquín es muy cerca. Sí. La zona Nuestra Señora del Huerto. Me acuerdo bien porque cuando su papá trajo unas empanadas muy ricas, es de un local muy conocido ya hace varios años, en la zona de Barrio Jara, por ahí. ¿Verdad? Entonces, está en la zona. Marini no sé por qué ha de ser. Alguna influencia de San José, seguramente. Influencia italiana también él. Y bueno, pero italiano hay una cantidad. Sí, pero lo que pasa es que está muy... ¿Escuchaste la historia de Editore? Que su abuelo era italiano y está muy metido. pero... Porque los italianos... Pero digo, no de la zona, ¿verdad? Es más, Gumarelo se le dice a Libertad por la mezcla de los apellidos Gumaresi y Nusarello, que eran los primeros hinchas italianos que trabajaban allí en la zona de Uyucuá, que eran los más conocidos en cuanto a hinchas de Libertad. Después Osvaldo también debe ser... sí. Porque son, por ejemplo, ellos decían hinchas cuando no estaba el éxito de Libertad, ¿verdad? Sí, claro. Nilda de la Madrugada creo también que hincha Gumarela, dice aquí. A la pucha. No dice un oyente. No, por eso, hay muchos liberteños. Hay Tercera muchos fuerza. liberteños. Que me mientan los aborígenes, sí, son ellos. ¿Y los aborígenes quiénes son? Rodolfo Marta López. Escurra, Denis Juter. Marta también, de Libertad, ¿viste que sigue su Hay una gran cadena de Libertad. Yo sé aquí, que Rodolfo López es del aborigen. Rodolfo López es nuestro compañero de la madrugada. ¿Rodolfo López del aborigen? Sí. Mira que en cualquier momento puede volver a trabajar en deporte y cómo lo está vendiendo. ¿Qué fue deporte mucho tiempo en el diario. Pero fíjate que si vos decís que esos guaraní no están, la gente, los grandes participantes son más tolerantes. Lo de Libertad te saltan. Son más tolerantes. Lo de Libertad te saltan. Pereira, por ejemplo, es... Don Quilino, ahí está. Declarado aborigen. Escuchá, Ariel. Don Quilino se llama la empanada del papá de Joaquín. Y Joaquín vivió al lado de la casa de Ricardo Tabarelli, con el mayor Otaño, Barrio Jara, ¿viste? Decía bien. O sea, es de la zona. Ahí, por ejemplo, estaba el tema de... ¿Y vos, Ariel, de qué club sos? Fede, Bruno, Dani... Yo soy de un grande, pero no puedo contar. ¿Vos sos de quién? De un grande. De uno de los grandes. ¿De uno de los grandes? Sí. Me iba a la gradería a ver los partidos antes. ¿A dónde? A la gradería. Vos te fuiste, pero uno pues cuando dice gradería... Nadie empezó yendo de preferencia. Claro. ¿Todo? Lo que pasa es que en el estadio vos te podías ir a las dos graderías. ¿Por qué? Porque cuando había partidos internacionales de uno de los equipos grandes... pero él dice que cuando jugaba... Sí, se iba a gradería. Iba a esa gradería que identifica a ese club. ¿Vos conocés las dos graderías, Ariel, en el estadio? Sí. Sí, porque en la eliminatoria a veces no conseguía en la gradería que a mí me gustaba. Entonces me iba a la opuesta. Yo también, yo me fui a las dos. Sí. A las dos he ido a Popular, gradería Preferencia, Platea Nueva y Platea Vieja. La Platea Vieja estaba abajo, increíble. La Platea Vieja, Dani, estaba abajo de la preferencia. Claro. Y era la silla verde que está en Olimpia ahora. Y ahora tenés que decir, esa es la platea más vieja. Porque vos le decís, ahora platea vieja es a los hinchas. Claro. Que, entonces, y ahora que tenemos platea VIP, no, y ya es. Eso es como cuando los más grandes te cuentan, no, vos sabés que había un paredón en el sur y así. Sí, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre. Entonces. Visera Teletón. Esa es después. Esa no me iba, No, Oscar Díaz es de Libertad, no, y con él comenzamos. Le digo aquí. Hace poco. Alcide, saludos para Alcide Báez, Alcide Valentín Báez. Mira, sí. Oscar Díaz, claro, empezamos con Oscar Díaz, Alcide, porque puso imágenes de todos los tiempos, inspiradísimo de Libertad. Muchos hinchas de la Olimpia habrán ido a la visera Teletón, porque bueno, esa es la que estaba hacia sur. Hacia el norte estaba los excombatientes. El Talud se llamaba. Norte. Sí. Sur, perdón. Donde estaba la muralla alta. Y después, ese partido que hace poco recordaba por lo de los Olímpicos, el Paraguay-Uruguay. Sí, el famoso, sí, ese estaba lleno, es porque ya no, el famoso no cabía un solo alfiler. Sí, parados todos. Sí. A ver, bueno. De parte de Víctor Ariel Cantero, a una foto del Gumarelo. Yo creo Ariel de Gradería Sur, no tiene nada que ver. Yo vivía en Barrio Jara, en la zona donde existe la mayor cantidad por metros cuadrados liberteños. Sí, Emito, saludo para Emito, que creo, vos sos franjeado, Emito, ¿verdad? Pero
Sí, Barrio Jara, una gran cantidad de gente de Libertad. Yo creo que se divide en 4 etapas bien definidas, ¿no? La época dorada, de la que te hablan, inclusive el presidente como que tenía un recuerdo muy vago por lo de Coquito. La década del Eso 50, fue en la cancha de Libertad, ¿verdad? El partido. Barcelona en cancha de Libertad fue. Creo que sí. Y si era el 55, Sí, esa creo época que hasta sí. la selección jugaban Claro, en la cancha de Libertad. Y después, o sea, tenés la década del 50, después tenés la década del 70, después tenés como que en los 90 era el famoso, ¿viste cuando se dice el gran animador? O sea, en la primera parte de los 90, Libertad siempre llegaba, o sea, la final contra Cerro en el 90 y en el 92, esa tanda maratónica contra Olimpia, a un día de año nuevo. O sea, era un equipo que además generaba muchos jugadores. Bueno, en el 87 también tuvo su final contra Cerro, una final muy recordada. Por ejemplo, en el 87 al 90 intercambian arqueros entre Navarro y Gato, y después esta era, entiéndase, la era del gerenciamiento con Cartes a la cabeza. O sea, uno divide como que en 4 etapas bien definidas de los momentos históricos de Libertad, que además, por ejemplo, en esa Tenía jugadores, Dani, en esa parte de los 80 y 90 también era una gran fuerza en el básquet. O sea, para completar lo institucional. Y yo, por ejemplo, cuando solía charlar con Diego Marini, bueno, hablábamos, por ejemplo, de equipos, o sea, vos decís Frank Maravilla Jackson, y para aquellos ochentosos de lo que era la época dorada del básquet paraguayo, bueno, grandes partidos de Libertad, Olimpia, San José, Ciudad Nueva, Rowing, y entra también Libertad. Libertad que me gustó mucho fue el 90, creo. Jugaba Héctor Martínez en el medio. Sí, Tarzán Martínez, Francisco Girardoni. Exactamente. Que estaba en su primer año, jugaba Blas Romero. Sí. Un buen Libertad, era que eliminó a Olimpia, después perdió con Cerro, ¿verdad? Sí. Tiene con Cerro después. La familia Gugliari y los Viola en su mayoría liberteños, sí, cierto. Gustavo Ábalos y sus hijas Ábalos Nuzarelo. Joaquín Martínez saluda a su papá. Ayer estuvo de cumpleaños. Es Libertad por su papá. Su abuelo es don Quirino Martínez. Era jugador de Sol. Mirá vos, Joaquín Martínez está recogiendo datos aquí a través de la audiencia. Yo le vi ayer una vez en Norte. Y siempre de eso estamos hablando. Uno fue a las 2 graderías. Cierto. Está bien que sea de Cerro toda la vida y a los 23 años te cambio de club. Vamos a entrar en un campo... No está bien cambiar de club, ¿eh? No, eso no existe. No se ¿Cómo hace que no eso. existe? Claro que existe, lo que pasa es como digo, el Pero famoso no va está a ser- bien visto. Pero no va a ser genuino eso. Díganle qué Creo club que son, sea dice. genuino. Porque Ariel el club 100%, es- Ariel, acá te están poniendo los dos, Sí. de los dos. Pero te cuento Eso- que ahí... eso es bueno, ¿eh? Te cuento, te cuento que ahí, de los dos, pero Ah. hay un color que va más arriba. Pero lo mantengo así. Hubiera dejado nomás el famoso de los dos, ¿verdad? Pero... Tranquilo. No, pero acá Ariel lo suele hacer tipo una especie de No, y versus. casi todos los periodistas deportivos son de uno de los grandes. Esa es la realidad. Después la historia de que soy el Y acá tenés el tema todo bola es. acá tenés el tema de Stroner, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Nicolás Leos. Está. Ustedes también, por supuesto, ¿verdad? Pero El recordado Edgardo Villalba Chile se identificaba con Libertad. Sus zapatos blanco y negro eran inolvidables. Nos dice Ángel Roda. Saludos, Ángel. Sí, Villalba Chile es un fenómeno, capo. Saludos a los amigos allí de la radio, Alcides Báez. Saludos para vos también, Alcides, y para toda la gente de Cáritas. Sí, Barrio Jara, sí, hay muchos liberteños. Saludos para Ariel Queiroz, que envía saludos a la gente de la mesa. Hoy tenemos una cuestión que ayer yo estaba hablando y me mostró un mensaje, un Twitter, Ariel. Y acá tenemos seguramente diferentes opiniones al respecto, ¿verdad? Pero sería bueno hablar un tipo muy meditabundo como Dani, muy cerebral. No Quizás te lo voy a de Ariel es más pasión, lo de Johnny. Y yo soy un tipo que generalmente en algunas cuestiones mira más el vaso vacío que el vaso lleno, la mitad, ¿verdad? Entonces creo me que intriga toda esta introducción que está haciendo, pues no entonces tengo creo la que cada más uno mínima tiene idea. tendrá su forma de ver este tema, este punto. Y O sea, a sin ver, saber, esto es algo que Ariel te mostró con un tuit. me mostró. Acá ya. se tiene foto de Ariel, no, pero no tiene nada que ver la foto, la ubicación no tiene nada que ver, sí, no por hay eso. problema, pueden publicarlo. Y tráiganme la foto. El liberteño tira hacia Olimpia o algo anticerrista, no.
Ariel siempre fue antiolimpista, siempre dijo Olimpia no, pero ahora. Strones, Leo Carter, los más poderosos del Paraguay. El compañero de Iván le llamamos, sí, lo nombramos Osvaldo Cáceres, hincha de Libertad, por supuesto. ¿Y Guaraní quiénes son, Ariel? Y yo, Rodolfo López, y después no desconozco, ¿no? Seguro que hay, capaz que no. Nuestra compañera, ella hincha de Guaraní. Larisa. Larisa. Sí, ella siempre se encargó de decir que hincha de Guaraní. Sí, cierto. Y después, por favor, a que Cierto. aparezca algún otro más. Estamos con Edgar. Yo... ¿Fue de bueno cubrir Olimpia? Sí, yo cubrí Olimpia. Cubrí Luqueño, cubrí el Cerro Porteño ante vacaciones de un compañero. Y selección paraguaya bastante tiempo también. Sí. Pero el tema de la cobertura no te deje llevar, por el que cubre. Ahora puede ser que quieran quedar mejor con los colores que cubren, pero... Hasta eso cambió, sí, ¿verdad? sí. Sí, cambió. Claro, antes y mira que... Ahora parece, ¿sabes qué? Una especie de... No sé si requisito, pero... Sería complicado lo que en esa época hubiera sido complicado este estilo. Hacer ahora lo que en esa época se hacía. O sea, fíjate que hasta eso, sin que eso implique directamente, si vos cubrís es porque no es que, señores, hay una vacancia, pero fíjate que hasta eso cambió en el comportamiento del propio público, ¿verdad? Acá, por ejemplo, lo vivimos en el día a día y lo que era, por ejemplo, hace 10, 15, 20, 25 años, ¿no? A lo que, por ejemplo, el oyente te sugería. Cuando te dice, no, pero vos cubrís... Y bueno, era otra época. Es que era diferente porque había noticias malas que uno las daba. Y era cuando hubo una noticia mala a un club. Primero que la dan en tu medio, pero la das después en tu cuenta de Twitter y te insultan todos los del club. Entonces hasta eso, muchas veces se esconde la noticia mala o conflictiva, digamos, ¿verdad? Sí. Siempre hay conflicto dentro de los clubes, y más los clubes grandes. Y antes se daba y era la bomba, porque el propio jugador venía y te soplaba cuando había deuda, o el dirigente te decía se pelearon tal y tal, pero ahora parece que está prohibido hacer eso y cambiaron totalmente los tiempos. Sí, ahora cuanto más vos te fanatizás más y tenés mucho me gusta y retweet y todo eso y eso vino a potenciar, es diferente a lo que era antes, ¿verdad? Eso vino a potenciar todo, Federico, a modificar el estatus del periodista. Claro. Felicidades, Diego. Felicidades, Diego. Diego, felicidades. No, por el buen programa que hiciste hoy. Felicidades. ¿Viste cómo es? Felicidades por... Diego. Hace poco, mira, justo te estaba hablando de no solamente lo del fútbol, lo del básquet, Frank Maravilla Jackson, los grandes equipos del 90. No, por eso. Diego, dame un partido de libertad. Futbolizaste demasiado, Diego. ¿Qué tal, Diego? Un partido de libertad de eso que no te olvidas. Edgar Robles, definición por penales. Campeonato de libertad. ¿Contra quién fue ese? Olimpia. 2003. Cuando el Mago jugaba en Olimpia. Sí. 2003. ¿Y el Mago fue el que falló? Sí. ¿Y no fue más importante el partido que ganan en cancha de Olimpia 3 días antes? Gustavo Morinho. Cuando Olimpia con el empate salía campeón. Sí. Pero lleno el estadio. Lleno. Pero, yo me acuerdo que Osvaldo Mí que estaba en su palquito digo, el que está en el medio de la preferencia, y Horacio Carter estaba abajo en la parte y comenzaba y el enfrentamiento y había guerra ahí entre ellos. Sí, había guerra. Y yo también recuerdo uno muy entre doloroso y dulce, que fue cuando dimos vuelta en el estadio Río Parapití y volvimos a la primera, el retorno. Lugar. Qué bien. Yo estuve en Pedro Juan ese día. ¿Y el más triste? El más triste fue para mí el cancha Independiente de Avellaneda, cuando nos eliminamos la SUA. El 17. Sí, qué loco, en un lugar muy emotivo como la cancha Independiente. Totalmente. Viste, vos retiraste ese tema, yo estuve allí. Sí. Entre ustedes ahí ya tienen identificado. ¿Viste como tipo el marzo paraguayo? Había sido que 2/3 del país estuvo allí, después como que todo se borró, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen todo identificado. Sí. O sea, si viene alguien y dice, no, yo estuve ahí, dice, no, vos no me vengas acá a hacerte... Y la escolta número 1, la hinchada de Libertad, pero aquella época es la barra ubita, la inolvidable barra ubita. Cierto, claro, la barra ubita, cierto. La que iba a todos lados. Que mucho forma de uno del club de cada uno, ¿verdad? Sí. Preguntarle a Marines si Guaraní es el verdadero clásico de Libertad, dice. Y con Guaraní hay pica, con Nacional también hay pica, Olimpia, Cerro. Sí, hay partidos que son como tensos.
Pero no sé, Federico Ariel, ¿viste cuando dijo a vos sí, Dani, o sea, Sí. ¿Cómo es la historia? Que la Pablo, lista para negra y usted, entonces blanca, te- Marini. ¿Quiénes Pero vos quiénes siguen la lista también le negra? tiraste felicidades por el buen programa. No, le dije, pero esos son códigos de Y nosotros. Ariel, No. Ariel con Ariel suele tener siempre, porque Sí, Ariel viene acá siempre. y suele descargarse, dice... Solemos dedicarnos a varias cosas. Ah, Bueno, ¿y cómo está la lista, mi querido Marini? Vos lista negra, Chun lista blanca. ¿Cuándo no? Final de Vaca en el Palacio de los Deportes. Olimpia versus Libertad, el gran Luis Meda le opacó a Marovilla Jackson. ¿Te acordás, Marini? Dice. Sí, claro que sí. Está bien. Fede, tenés que acordarte, Pío, cuando Olimpia pierde ante Olimpista. ¿Qué tiene que ver eso? En lo del 2003. ¿Y porque eligió Marini? Yo no elegí el Uno así partido. rápido que me vino a la cabeza. Como puede ser también otro, la final contra Cerro en el 2006, cuando Rodrigo le hace de sombrerito a Diego Barreto. ¿Sabes cuál fue inolvidablemente Sí. triste? Cuando Cerro nos goleó una finalísima que se jugó 23 de diciembre. 5-0. Esa cena de Navidad, se el escuchaba 92. el tenedor contra el plato en mi casa. No hubo... No fue No, Navidad, pero- fue una Qué cosa así, terrible, ¿eh? durísimo. Terrible. pero ahí tiene que salir tu lado de hincha barra ultra. En el segundo partido, el gol de Felipe Neri Franco. Sí. ¿Viste? Bonifacio. Ya. ¿Viste cómo? Inolvidable. No, pero Todos por los eso- hinchas son iguales, hermano, No, pero... ¿Viste? No, por ejemplo, el de Cerro Olimpia siempre... Y ahí sale... Claro, porque Federico le recordaba cuando Diego recuerda lo de Robles, lo del 2003. Claro, está el partido anterior y capaz por eso el oyente te reclamó. Tenés que acordarte que allí nosotros desperdiciamos porque en la finalísima ya otra cosa. Y bueno, Cierto, así fue. y ese fue un tercer partido. Tercer partido. 2 empates y bueno, y hubo un par de jugadas, digamos, polémicas que hoy generarían otra cuestión. Pero eso fue el 22 de diciembre, pues. 22 de Sí, diciembre. el tercer 22 de diciembre. partido. Vos sabés, imagínate, Marini, que yo trabajaba en Corposana y recibí un vale de 100.000 guaraníes en el supermercado para mi Navidad y me fui al super para ver esa final. Tranquilo, imagínate que era mi carrito, hermano. Frente a la Yo TV. le mando Y un saludo. atacaba a Celso Guerrero cuando yo. Celso Y Guerrero. el Chiqui Arce le hace un gol de tiro libre, un golazo, me acuerdo. Inolvidable. Yo Sí. llevo. Y ¿te fuiste? yo me había ido esta tarde a comprar la remera de Garry Sport, acá sobre... Creo que era Montevideo. Garry Sport, porque yo decía, bueno, Libertad salir campeón después del 76, tengo que tener la remera. Capaz que mufe. Saluda a Don Callí, en el norte, que nos está escuchando. Gran liberteño. Bueno, cierto, tu papá es muy liberteño, cierto. Bueno, Gracias, muchachos. Diego, ¿y vos por qué te hiciste liberteño? ¿Barrio, influencia de la familia? Yo en una familia materna y paterna liberteña. Ahí está. No, No fue democrático. estamos preguntándonos lo No, toda mi familia es libertad. ¿Y tus nenas de qué son? Solamente libertad. ¿Las nenas son de libertad también? Solamente Hubo libertad. imposición, Marini. Qué grande, buena hija, Todos mis buena primos hija. son liberteños. Buena hija quiere decir eso, está bien. Gracias, Diego, felicidades. Abrazo hermano. grande, muchachos. Felicidades Buen programa. por la actualidad. Gracias. Está bien. Feliz aniversario campeón. Ahí está Diego, mirá, Esteban Maldonado con el termo. En el 2003 Sarabia lo mete en el arco a Tabarelli y Mourinho cabecea solo. Sí, se habló mucho de eso. Le hace la cortina Sí. allí Pedro Sarabia. Hoy, por ejemplo, esas son jugadas que se pedirían VAR. ¿Por qué no se metió el VAR? ¿Por qué no intervino Sí. el VAR? O sea, pero bien. Saluda a Marma, dice Fernando Coda, así de Barrio Jara también. Pedrito García también es liberteño. Bueno, vamos a estar con Edgar. Empezamos a hablar de Copa Paraguay, fecha. Quedó pendiente lo que vos... Sí, porque hay algo que no sé si vamos a estar todos de acuerdo. ¿Tiene que ver con el resultado de ayer? Sí. Ok. Edgar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles. Con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales, viernes. Fiesta de la amistad, sorteos recargados, Latin Cover en vivo. Y este sábado DJ Johan, promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes, domingos, tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Semana Combo, amigos, en Bristol.
Bristol. Vení con un amigo porque llevando 2 productos es más barato. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. TV Win Smart de 32 pulgadas más soporte. Precio normal, 18 cuotas de 158.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 114.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gracias, Edgar. Escuchá, Edgar, damos la bienvenida a Electroban, ¿sí? Que se va sumando a el Cardinal Deportivo. Muchas gracias a toda esta gran firma. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a coberturas odontológicas, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y enterate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muchas gracias, bienvenidos y éxito, por supuesto, que lo van a tener aquí en el Cardinal Deportivo, a esta gran firma como es Electroban. Este 2021 vamos a necesitar refuerzos para espantar la mala onda. Tres Leones presenta el Carrulón, un carrulín tamaño XL hecho a medida del 2021. Para más información sobre los puntos de venta, sorteos y más, seguinos @Tres Leones en Instagram y Facebook. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años, lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Saludos para el amigo Ron Cantero, como siempre. Los tres, a mi apreciación, son de Cerro, dice. Aquí, ¿a quién se refiere el oyente? A ver... Una vez Bruno Pon dijo que era de Nacional y dice, sí, me acuerdo. Sí, el señor Bruno Pon. Hoy esta noche estamos volviendo Bruno, estamos con el relato de... Del puntero contra Cerro, ¿verdad? ¿Eh? De River contra Cerro. ¿Confirmado ya? Sí. ¿Quién está hoy? ¿Vos? ¿Está Ariel? Sí. Bueno. Está Johnny. Johnny, ¿cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Bien? Bien, señor, bien. Felicidades, hermano. Hace mucho tiempo nos conocemos, buena relación siempre. Sí, señor. 1997, partido Guaraní-Luqueño, fue el primer encuentro, Federico. ¿Te acordás cuando en el vestuario de Guaraní le estaban haciendo masaje a Cachito Espinosa? A Cachito Espinosa, sí. Así mismo. Mirá, Johnny González, buena memoria también, eso me gusta. Año 97. Johnny, algo que quería hablar aquí con Dani, con Ariel, porque yo también tengo, o sea, no sé si hay que cuidar, si fue algo pero vos tenés el tuit de Johnny por ahí, Ariel. Vos cogiste un tuit, Johnny, hoy, respecto al 17-0 de la Copa Paraguay de ayer. En realidad fue ayer, Federico. Ayer, ¿qué decía el tuit de Ariel? Escribe @JohnnyGon, por favor, @APF Oficial. No pueden permitir un torneo con participantes con nivel tan bajo. Dejen eso a los campeonatos de barrio. ¿Te nació eso por la pena, por el tema de ver cómo había tanta diferencia, tan poca preparación del equipo, ¿cómo se llama el equipo del Trébol? Atlético Trébol. ¿Te nació por eso, Johnny? Totalmente, Federico, totalmente, y ayer ya le explicaba a Cristian, hasta podría decir dolor en el alma ver a una institución ser goleado, ser vilipendiado en el resultado, recibir una golpiza, por más que sea allí en campo de juego, y me nació reclamar a la APF, cuidar esos aspectos. Y Cristian me decía, pero ¿qué pasa si se clasifica? Pero este equipo no estaba para jugar la Copa Paraguay. Hay que cuidar esos aspectos. ¿Y cómo se cuida? Arrancando
con el reglamento. En el reglamento tienen que poner requisitos para que dos equipos se puedan jugar en la Copa Paraguay y no pasar una vergüenza. En 3 ediciones de Copa Paraguay tuvimos 2 goleadas, principalmente a estos equipos del norte de Federico. Y es una pena realmente. Yo estoy más o menos de acuerdo con vos. Ayer estaba diciendo, ¿por qué permiten que...? Porque incluso en el momento le hizo precio, ¿verdad? Uno vio poco, pero 17-0. Habla, ¿en qué condiciones vino? ¿Por qué vino el equipo que dice que no tenía que venir? ¿Por qué vino Johnny? ¿En reemplazo de quién vino? Decía Miguel que el campeón no pudo participar e ingresó en su lugar este equipo. Es el vicecampeón. Y sí, cuidado, ¿no? ¿Qué pensaba vos, Dani, Ariel? No estoy de acuerdo. Yo creo que la eliminatoria de Oceanía tenía más o menos algo así. Yo tampoco. Yo a ver, lo que pasa es que, a ver, todos estamos de acuerdo en la consecuencia, pero eso es en el mundo ideal. O sea, nos encantaría que vos tengas un producto descentralizado y competitivo. ¿Cuál es la realidad? Acá nosotros vivimos todo centralizado. Dentro de lo centralizado no es lo demasiado competitivo que digamos. Y si nos vamos hacia las afueras o a la lejanía, eso pierde. Yo parto de la base que es primero una Copa Paraguay, no es nuestra liga. Segundo, yo desde el lado deportivo no le doy el mismo valor en las primeras ruedas como tampoco le dan los equipos de primera. Y no es solamente una cuestión de los Cerro Olimpia. La vez pasada cuando charlamos con Osmar Molina, hasta los equipos intermedia colocan a sus suplentes, como ocurrió ayer con Fernando. Con Fernando. Sí. Y yo creo que al final esto, por ejemplo, sirve para desnudar una realidad, como ocurrió con Sport Diana la vez pasada también. O sea, 16-3. Ah, o sea, no, perdió contra también. Sol América de Pastoreo. O sea, no hay gran... O sea, yo voy nomás. ¿Qué pasa? Aquella vez se hizo todo un marketing, y esta vez no hubo marketing nomás, pero acá Ariel, desde la semana pasada venía contando que claro, era... O sea, yo voy nomás a que esto ayuda a visibilizar algo. No, vuelvo otra vez al mundo y lo ideal entonces sería, mira un poco lo marginado que está, lo que ocurre en el norte, lo que ocurre en el Chaco, lo que ocurre con... Pero no se hace absolutamente nada, termina, o sea, yo creo que, Dani, que esto... Voy nomás que, si lo que buscamos otra vez competir, hagamos un metropolitano, y hagamos un super filtro del interior, pero, repito, si esto es para visibilizar también, porque también va a decir, no, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no juegan una especie de repechaje, pre-repechaje? Y entonces no van a ser visibilizados. O sea, ¿cuál es la ilusión de esta gente? No es llegar a la tercera fase, primero de un torneo que no te da ningún guaraní. Es, mira la ilusión de que pues no te toque un Cerro Olimpia Guaraní, y si perdés 20, pero esa es su ilusión. Antes, Ariel, puede ser importante escucharte, por supuesto. Para que Johnny escuche o responda con su fundamento más acabado lo que estaba diciendo Dani. Buen día, ningún equipo de la UFI está en condiciones de participar en la Copa Paraguay. Hace más de 2 años que están sin competencia, esto también tiene razón. Tiene razón. 2 años están sin competencia. Entonces no se hubiese jugado este año. El Deportivo Primavera... A ver, también tuvo una diferencia muy grande, ¿no? Sí, pero por lo menos planteó mejor, por lo menos tuvo ocasiones llegadas en ese partido. Yo borro eso de que no está en condiciones ningún equipo del interior. No, eso es mentira. Hay muy buenos equipos en el interior del país. Yo creo que a partir de que... Pero fíjate que hasta ahora lo que marcaron, Colón está en competición. Pero primera vez. Del interior acá a 10 kilómetros. Primera vez. Pero digo que está en competición, Reforzando lo que dice tiene esta razón, persona. Tiene razón. El tema de pero sacando fuera la pandemia, que es una cuestión, ¿verdad?, circunstancial. Esperemos que sea circunstancial y que no se quede para siempre. Al denominarse Copa Paraguay, ya es abarcativo. ¿Qué se pretende con eso? Integrar, darle oportunidad a aquella región hasta más recóndita del territorio nacional que pueda tener, como dicen, la ilusión de codearse. O sea, ponete en el lugar de un jugador de una zona recóndita que le vea a Roque Santa Cruz por la tele. Es una fantasía, es algo irreal. Pareciera que son 2 mundos paralelos y que de repente
o Boselli, o Claudio Aquino, o, a ver, otro jugador afamado de Libertad, Marcelo Díaz, jugadores de primera que parecía ser imposible pudiera darse en la realidad de un tú a tú de enfrentarlo, y solamente la magia de la Copa Paraguay puede generar eso, por un lado. O si no, si se hace el filtro, acá los equipos de primera y también los de la intermedia tendrían que entrar ya directamente en octavos de final, y vamos a hacer el filtro al final de cuentas cuántos lo que eventualmente podrían tener la posibilidad de visibilizarse y de jugar, de cumplir ese sueño y de esa ilusión de codearse con lo de primera o con lo de la intermedia. Y además también acá podemos ser discriminativos si es que tenemos ese pensamiento. Gracias a que es abarcativo esta Copa, por ejemplo, un pueblo nativo pudo venir a jugar hacia la capital con equipos cuasi de primera. No, pues te digo, Ariel. Y para cerrar nomás, Dani, ¿sí? porque ¿cuál es el espíritu aparte del integrador? ¿Qué es la novedad normalmente en la Copa Paraguay? Cuando un equipo humilde o un equipo que es desigual al otro da el batacazo y clasifica, como suele ocurrir en la Copa Argentina, por ejemplo. Es cierto, es grande la diferencia, pero forma parte, me parece, del riesgo y forma parte de las posibilidades que se da dentro de un torneo abarcativo. Johnny, 17-0. 17-0. Es humillar a un pobre equipo que viajó 24 horas, no tenía para el hotel, APF envió tarde el dinero para pagar el colectivo. El achillaranga en el fútbol ya no da. Dejemos de romantizar la pobreza en todo sentido, y forma parte del fútbol también. La gente se burla y le damos la posibilidad a jugar y termina siendo goleado, termina siendo humillado. Es humillación, no es discriminar, es tratar de que no sean más humillados estos hermanos del interior. Vos dijiste, Johnny, dejemos de romantizar la pobreza. La pobreza, claro. Entiendo, por lo de Diana el año pasado, ahora esto. Totalmente, Federico. La gente, la chillana ganó porque... Que durmieron en el piso, con la lluvia que le caía de frente. Yo no comparto. No tenían media y toda esa cuestión, la que vos decís. En la arenera fueron a dormir aquella vez, Federico, en San Antonio. El tema es que, por eso, la verdad es lacerante. Lo que pasa es que se visibiliza y ahí nomás genera el debate o el escándalo. Claro, yo estoy de acuerdo con ustedes que esta es la verdad. Ahora estoy de acuerdo también con Johnny que romantizar la pobreza, sí, cierto. No, claro, pero lo que porque digo es como que cuando Resistencia perdió 9-1 con Cerro y el arquero Fabiño tenía su guante agujereado y Bobadilla le regaló, es como decir, mirá, o sea, entiendo, pero no la pobreza está ahí. Negar la realidad. Claro, Esta es nuestra pero realidad futbolística a nivel país. Sino que se haga un culto, una cosa romántica de eso. No, Mira qué lindo, pero en eso... cómo están empujando su camión y se quedaron sin agua, mira qué lindo, qué maravilla. Creo que a eso va Johnny, ¿verdad? Totalmente, Federico. Esos datos preliminares que muchas veces en un mundial se tiran, que la figura cuando tenía 6 años huérfano de padre y madre, pero es diferente, ¿verdad? No, pero claro, pero lo que voy es... Pero que una vez, por ejemplo, Ariel, ¿qué es lo que una vez se destacó del Alcorcón cuando eliminó al Real Madrid? Que eran trabajadores, gente así laburadores que eliminó a algunas estrellas. Acá dice un oyente, me gustaría que Miesa juegue contra Brasil de Neymar por más que me gane 70-0, dice. Claro. Sí, o sea, lo que pasa es que acá se le endilga algo desde la perspectiva subjetiva del que ve. Cuando dice, mira, se lo humilló por el 17-0. Hay grupos que no necesitan 17-0 y la realidad lo humilla. Hasta preguntarle, y como el chico que se alegró porque Ramón Sosa le dio su botín. Porque cuando Ariel daba su ejemplo, daba las estrellas. No solamente las estrellas, porque en las primeras rondas... decir. No, es pero la ese institución. Sueño, ese por el interior, es la institución, claro, Ariel. O sea, si no viene igual viene un jugador del Olimpia, vos de niño soñaste, totalmente. Viene el de Cerro. Eso juega contra Olimpia, juega claro, contra Cerro. O sea, para vos eso es un realismo mágico. ¿Sabes qué? Es lo mismo. ¿Sabes lo que es lo que ocurre ahora con el tema de los juegos? Con ese criterio, 2/3 de los países no tendrían que ni siquiera ir a la frontera del país organizador. Pero ¿sabes lo que pasa? Entonces, el que no ve y dice, uy, pero qué perdedor, eso no me toca ni una medalla, esa persona está viviendo una experiencia inolvidable. Es lo mismo decir que los atletas paraguayos no deben participar de los Juegos Olímpicos. Me escribe una persona, acá otra escribe la eliminatoria de Asia, Japón 14, Mongolia 0, por ejemplo.
Y son diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero ese modelo de las eliminatorias, por eso yo entiendo, por eso yo hacía la diferenciación de que es una Copa Paraguay, no es el torneo local. Porque, supongamos, porque a ver, inclusive el disparador de las grandes goleadas ni siquiera fueron equipos de primera. Porque hay gente que dice, no, pero el formato, los equipos de primera no fueron los que generaron esto. Fue Sol de Pastoreo y ayer Fernando de la Mora con un equipo alternativo. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Voy a decir, no, hay que hacer un filtro. Pero filtro de... ¿Y dónde va a ser tu corte? Y supongamos, no, el corte tiene que ser la primera B o la tercera división. Y supongamos que juega ese equipo de la tercera división con el equipo de UFI o del Chaco. ¿Quién te va a ver? Y ese equipo de la UFI ya sabe entonces que no va a llegar a jugar contra los Cerros de Olimpia. ¿Y en qué quedamos? O sea, muchas veces ese tema, fueron humillados, indignados. No, es del protagonista, es del que ve. Y claro, como cualquier espectador que quiere algo competitivo y ve un 17-0 o un 14-3, no, es competitivo. Uno comprende. Pero endosarle eso al que en realidad está viviendo una experiencia. Y que cuando diga, pero pobrecito porque a vos te... Y va a decir, no, vos sabés lo que es mi día a día, lo cotidiano. Por eso yo siempre coloco... Yo cuando veo el tema de los juegos, o sea, hay varias formas de ver. Hay gente que le dan una de plata y se va a fastidiar como el judoka francés. Pero hay tipos que le dan solamente el diploma olímpico. Y es tocar el cielo. O sea, la otra recordamos... Panamá era que hizo el gol en el Mundial y festejó como loco. Sí, 6-1 perdieron contra Inglaterra. Y hicieron el 1 cuando ya estaba 6-0. 6-0. Y como festejaban los relatores y compañía. Sí, sí. Está por ahí el tema. Sí, ya vamos a hablar de los clubes de primera. Quería hablar nomás porque me llamó la atención lo de Johnny y vi gente que tenía pensamiento similar y gente que no, como el que tiene Ariel y Dani. El tema, y sí, es una experiencia inolvidable. El 17-0 habrá entristecido mucho el regreso, el retorno, pero después no vuelven más. ¿Qué se hizo de Diana? Y ni el que hizo el marketing sabe qué se hizo de Diana. Claro, estamos en un país donde lamentablemente hay una exclusión muy grande hacia un sector social pobre. Acá en Central, imagínate la exclusión que hay hacia los nativos. Es una exclusión pero triple. Y si mi mensaje, Federico, es, ¿sabes qué? No mostremos eso, porque termina en 14-3 o en 17-0. Repito, cuando tu norte es solamente la competitividad y tenés tu liga para hacer eso, por eso hay descenso, ascenso. Entonces, yo iba nomás al tema del filtro, porque cuando tu realidad te marca que no podés tener todo, y acá tenemos, por un lado, la visibilidad y por otro lado, el enorme desnivel a nivel todo, que repercute también a nivel competencia. ¿Y qué voy a hacer? Y si la solución es binaria, es decir, ¿qué hago? ¿Visibilizo o elimino lo lacerante? Yo elijo lo primero, yo no elijo lo segundo, porque para lo segundo tengo mi torneo local, tengo mi torneo de apertura, clausura, intermedia, donde como que todos también son conscientes, el premio es diferente. Por eso comprendo cuando ocurren este tipo de cosas. Repito, al saber que no puedo tener lo ideal que es descentralizado y competitivo, yo elijo el tema de la visibilidad. Si hay cosas para mejorar, como decía yo en el tema de, no, mira, se tardaron en esto, andás a ver, yo te entregué 10, pero llegó 5, ese tipo de cosas no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo cuestiones casi ideales, filosóficas, posicionales. Entonces, a mí me da la elegir entre las dos cuestiones. Yo prefiero visibilizar. A mí no me gusta eso de voy a esconder debajo de la alfombra y pintar un mundo perfecto y además de tener la cara de decir, y esta es la Copa Paraguay, esta es la Copa que nos representa a todos. No, porque voy a ser el primero a decir, el torneo de liga no es el torneo de todo, un mundial no es no es de todo. Por eso esa es la diferencia entre unos Juegos Olímpicos y un mundial. Porque los Juegos Olímpicos sí tienen el concepto de la universalidad. Por eso vemos atletas donde ahí en el HIIT van a correr y hay uno que es número 2 del mundo y hay uno que es número 500 del mundo. O sea, allí se da el 17-0. Pero ¿qué pasa? Hay otros eventos como un mundial, por ejemplo, de fútbol, donde vos sabés que si hay un Panamá, hay uno.
Después tenés 30 equipos que van y porque superaron ese filtro. Entonces, si el disparador en una copa, no tu liga, yo prefiero visibilizar. Bueno, acá dice visibilidad de que para ser humillado, dice uno de los oyentes. Otro dice, también pensaba igual que Johnny, pero es más razonable lo de Chun. No creo que la experiencia del 17-0 importe más después de volver para los jugadores. Claro, ¿volver a dónde, verdad? Ese es el punto. ¿A dónde estamos Ese que dice, fue visibilizado para ser humillado, probablemente en el día a día no es que le... O sea, sí. Te humilla como espectador ver un espectáculo que termina 17-0. Pero entonces, la humillación es más tuya subjetiva que el que está allí y que capaz dice, ¿por qué ese no le pega una patada si ya está perdiendo? Que mira, es el chip de primera. Te está pegando un baile y sabes. Yo te conté cuando esa vez que jugó el Deportivo Diana, jugó en Itagua. ¿Sí? Y había gente, no recuerdo de qué, una hinchada importante había de un club del interior que fue a ver el partido ahí, contra un equipo de primera jugada. Y la gente se enojaba cuando hacían goles lo de Sudamérica. Claro. Y cuando hacía Diana festejaban como locos. Y capaz que todos estábamos a la misma, ¿verdad? Yo no vi ayer el partido. Vi parte del desierto, pero estaba con una actividad también. Y yo ni entiendo desde el punto de vista, Johnny, que ahí por el día 0, 11-0, 12-0 ya habrá sido muy incómodo ver el movimiento de los muchachos. Entiendo esa parte de Johnny. Sí, es que yo entiendo. Habrá sido muy incómodo, hasta triste, ¿verdad? De ver cómo estaban los muchachos dentro de la cancha, Johnny, ¿verdad? Después del 10, Federico, después del 10º tanto, uno decía, bueno, que baje un poco el nivel el equipo de Fernando de la Mora, el alternativo de Fernando de la Mora, pero aquí no hay que culpar a Fernando de la Mora. Seguía metiendo. Y te toca el alma, Federico. Tenemos que sacar de lado lo deportivo, sino que ¿qué pasa con ese arquero? Va a su casa, va a su pueblo. Sabemos en el interior del país en este caso el deportista, ese personal, es trabajador, no vive del fútbol. Imagínense lo que habrá sido en su propio barrio, cómo será recibido. Yo voy a ese lado, Federico. No entiendo desde ese punto de vista de espectador. Me pasó lo mismo con mirando por televisión lo de Diana aquella vez. Y estaba mirando la cara de los jugadores cuando salían de la cancha. Pero está bien. A ver, ayer finalizó Ale Alonso nuestra remera y... Ándale, a ver, quedó a 30 segundos de la neozelandesa que ganó. ¿Vos crees que ella está triste o humillada? Como dirían los muchachos, porque quedó a 30 segundos en un deporte donde un segundo marca la diferencia. O lo que le pasó a Luana. No, es una experiencia única, porque es una cuestión de superación. O sea, yo voy nomás al tema, porque entiendo lo que plantea yo. Es más, cuando vos dijiste lo del resultado, sí. Como que hay... Vos te fuiste a eso, ¿no? Ya sabía. Y además, está el otro debate de los que están en el rol del que mete 17. Cuando te dicen, no, tenés que aflojar, o cuando te dicen, no, eso sería faltarle el respeto. Lo dijo Figueiredo la otra vez. Sí. Miguel Figueiredo, porque su equipo ganó 6-0. Y dijo, la mejor forma de respetar al rival... seguir metiendo. Pero viste que dentro de todo son resultados aceptables, no es el 14-3, con lo que vos decías, con lo de Sol de Pastoreo, cuando la gente ya se agarraba con el jugador, pero, o sea, hay aristas, pero respetando las posturas, yo creo que muchas veces hay una especie de transferencia de mi sentimiento, que es genuino, y le quiero endosar al que en realidad no está sintiendo eso, o si siente, no es precisamente por el resultado deportivo, sino que es por su realidad. O sea, cierro nomás con lo que digo, cuando se habla de la humillación no es por el 14-3 o el 17-0, la humillación es por todo lo que ustedes contaron de que hasta, y en eso también estamos de acuerdo, de no romantizar lo que está mal, porque esa es una vía para mantener el status quo. Para lo que de arriba ya vieron, qué bien, miran, pues a pesar de todas esas adversidades lograste esa beca, te fuiste a estudiar. No, hermano, es un caso extraordinario, pero no debería ser así. Entonces, yo aplico eso nomás a lo del fútbol y al ser una copa con estas características, donde todo es muy, muy verde, todo parece todo a pulmón, comprendiendo que como espectador... es malo esto, pero visibilizar me parece. Pero es lindo escuchar leer la opinión de la gente, ¿verdad?
Los de Fernando de la Mora son muy inhumanos. Sinceramente, por lo menos hubieran controlado el juego. 5 o 6 goles. ¿Quién es el técnico de Fernando de la Mora? Mario Jara. Vamos a hablar con Mario Jara, compañeros. El Piti, por ejemplo, se enojó con un... Con Piti podemos hablar también. Internauta. ¿Cómo se sentirán los de Gibraltar en la eliminatoria europea? Dice. El viaje y la experiencia se debe mejorar. Entonces, siguiendo la tesis de Chuni, volvemos para abajo la calidad, dice. No, es que la gente tiene... Te digo, no pensé una copa que... No, ya sé. Estoy leyendo más. Sí. Pues esa cosa da gusto ver la Copa Paraguay. Después de entrar a Twitter y ver los jugadores con camisetas, botines de jugadores a quienes admiran. Hace poco Manchester goleó 10-1 a un equipo, no recuerdo ahora, a media máquina en la FA Cup. Pero es un tema, porque... A ver, Ariel. Sí. Jugar al fútbol, vamos a ver, partido, o torneo del círculo, torneo de barrio, eso, partidos que uno se toma en serio. Sí. El tema ese famoso, te digo, cuando te tocó perder alguno grande por goleada, por ejemplo. Sí, claro. Y cuando te metían goles y goles, ¿qué te calentaría más dentro de la cancha? ¿Que vayan a frente siempre o que comiencen a regular ya? Porque no. Vos sos demasiado poco. A mí lo único que me calienta en la cancha es cuando me quieren sobrar. Ahí ¿Y qué sería sobrar? Que te sigan haciendo goles. Que me gane tras 0, 5-0, 10-0 y me quede hacer un taquito, un sombrerito, claro, una picadita. Pero ahí me picó y me voy a destrozarle. El tema pues que sigan yendo al frente o no. No, y que siga para frente. ¿Qué va Yo, por ejemplo, vi varios partidos y en Paraguay pasa mucho eso. Que un equipo le está ganando a otro 5-0 y ya los propios jugadores dicen, van parando un poco. ¿No sabes qué? Ya que vos decís, que ayer les conté que en los Juegos Olímpicos Corea le ganó 6-0 a Honduras. Sí, a Honduras. En los últimos minutos, sí, porque el técnico quería que, a ver, entendiendo de la otra forma el tema de la calentura, sí, el técnico coreano le dice a sus jugadores, ya paremos un poco y no le den a los delanteros, hagan nomás circular la pelota. El técnico le dijo a los jugadores de Corea, ¿viste? Claro, pero ¿por qué? Porque decía, después cuenta en la conferencia cuando dice, capaz si nosotros seguíamos con el pie en el acelerador, se enojaba el rival y nosotros tenemos partido de cuartos contra México y entonces yo le pedí eso. La estrella, que es un jovencito, que el que ganó el título a mejor jugador del último Mundial Sub-20 y que está en el Valencia, él, por ejemplo, después cuando termina el partido se enoja con sus compañeros y le dice, ¿qué es lo que hicimos recién? Teníamos que seguir atacando. Imagínate. Un chico que, o sea, habla mejor el español que el ganar porque desde chico se fue, porque es un fenómeno y ya el Valencia lo amarró y creo que tiene una cláusula de 50 millones de euros. Y él, por ejemplo, se enojó con sus compañeros que le escucharon a su técnico. O sea, ahí ni siquiera entra, eso es lo que Ariel decía, que creo que todos compartimos el tema de sobrar, sino que fueron a lo otro. Mira que el partido ya está 6-0. Y si seguimos atacando, si viene un séptimo o octavo, viste que ahí ya va a ser un resultado de esos rimbombantes. Claro. Entonces, o sea, ocurre en todas las esferas. Y acá también se podía haber dado de repente, por ¿verdad? eso, o sea, te estoy con algo que ocurrió hace 2 días allá en Tokio. Porque lo que más estoy de acuerdo con Johnny, que me gustó mucho la frase, es romantizar la pobreza. No más, ¿verdad? El tema de hacer un documental de cómo llega este equipo, no comiendo en 2 días y todo eso para allá. No, eso no. Pero acá pregunta, por ejemplo, Brasil-Alemania. Y hace poco vi una especie de documental de Brasil-Alemania. Y es cierto que después del séptimo gol, los alemanes dicen, basta. Ya estaba, porque fueron con todo. Y ahí está la voracidad del hambre. Pero después del séptimo gol, cuando vieron todo el entorno, la cara de algunos que consiguieron el club en Europa, dijeron basta y ya se dedicaron a otra cosa, ¿verdad? O sea, es que yo creo que ese 7-1 del Mineirao, sí, yo lo colocaría en otro contexto, Federico, ¿sabes por qué? No, pero un contexto totalmente diferente, porque estamos hablando de Brasil como local, obviamente. Claro, o sea, viste que a veces como que hay veces que el evento te supera. Yo creo que esto íntimamente, porque a veces vos en el desarrollo del partido, vos te vas mentalizado de que va a haber competencia, resistencia del rival, que es el espíritu deportivo. Claro. Y después dices, no, este sí nosotros queremos. Claro. O sea, y yo creo que los 2 partidos de la Copa Paraguay se asemejan más a eso, el famoso, si ellos tenían que ganar por 30-0. Lo hacíamos decir. Claro, mientras que como vos decís, lo de Brasil-Alemania es como que claro,
hasta los propios protagonistas después, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una historia que... Esto es algo que, claro, igual pasó una vez, una primera fecha, Cerro Guaraní ganó 5-1 en cancha de Cerro, en la época de Ardiles, que Ardiles no dirigió aquel partido. No dirigió ese partido. Y Fabro y Julián Benítez se pasearon. Clausura 2008. ¿No fue que viajó para el... Sí, en la vieja olla. Bueno, y la hinchada de Cerro comenzó a insultar a Petengil, pero mal, todo Gradería Norte. Y los guaraníes se dieron cuenta que el clima estaba muy pesado 5-1, porque parecía que iban a venir al palco, ¿no? Y ahí pararon. 5-1 con Fabro, Julián Benítez hicieron un paseo y Teixeira estaba también en aquel equipo. Y pararon. Carvalho y casi de Cañete. Federico Carvalho era el zaguero central. Sí, comenzaron a tocar para otro lado. Y vos te das cuenta ahí cuando el equipo dice basta, ¿verdad? Que no pasó en esto, sí, como vos decís, porque aparte fueron juveniles de Fernando Lamora. Claro. Así como Johnny está todavía, Johnny. Sí, señor. Claro, así como los muchachos del Trébol quedaron en la historia y es humillante en el término deportivo, vamos a decir, perder 17-0. Había juveniles de Fernando Lamora que capaz que también estaban con la otra. Ganar por esa goleada, quedar en la historia, hacerse ver por gente del club. Sabían que era partido televisado, ¿verdad? Entonces se da la otra cara del que podía sacar la mayor diferencia y buscaba justamente para crear su propia historia. Me parece que por ahí viene también el tema. Pero quiero escuchar tu redondeo, Johnny. Repito, Federico, no hay que culpar al equipo de Fernando Lamora, solamente hizo su papel de jugar el partido, y el tema endurecer el reglamento, Federico. Allí voy. Recién le enviamos un mensaje al amigo Juan Mujica, le envío un abrazo. Él me dice que hagan una especie de mini campeonato departamentales y que de allí salga un representante para que esto pueda ser mucho más competitivo. Si no, vamos a seguir viendo Deportivo Trébol y también Deportivo Diana en cada campeonato, porque esta parte del país tenemos varios equipos. El Primavera, repito, perdió 6-0 ante Olimpia, pero jugando un buen partido, hasta se notaba calidad técnica, calidad táctica en el equipo. Hubo una posibilidad clarísima cuando el partido estaba 2-0 de descontar el equipo de Juan León Mallorquín. El propio general Caballero de Juan León Mallorquín es puntero en la categoría intermedia, depende de la preparación. Pero ese equipo está compitiendo. Ahora yo pregunto, Acebal, que ayer jugó con Cerro, ¿en qué categoría está? En la primera vez. ¿Viste? Porque le plantó bien a Cerro, ¿no? Le hizo un buen partido en el primer tiempo, en algún momento del segundo tiempo también a Cerro. Por eso, Federico, no es que el interior del país no sirve, el interior del país no sabe jugar al fútbol, que nunca jugaron, formaron un equipo. No, hay muy buenos equipos. En Concepción hay buenos equipos, en Vallení hay equipo, varios lugares que tienen realmente en Encarnación, varios clubes importantes, en el este, hay que decir, en San Pedro también, Shore Central, en Santaní, que está en división intermedia. No es que uno no quiere que el fútbol del interior sea visibilizado, no, al contrario, pero queremos buenos equipos, buenos representantes. Bueno, acá dice en la sexta Acebal, en la última categoría. Se equivocaron entonces, Federico, porque yo escuché primera vez. El Mono Brites estaba ahí. Es la figura, el referente de Benjamín. Y es lo que se hace, dice un mini campeonato el 4 de octubre, representante de Cordillera. Bueno, pero lamentablemente pasó con dos equipos que vinieron de la misma zona. Demostraron un poco las carencias, ahí está el dilema, Federico, ya que Johnny, vos decías, y en ese filtro, igual vos priorizar el tema departamental o decir, no, sabes que todos los de ese departamento son malos. Vamos nomás a darle ese cupo a Central. Pero son 32 equipos, ¿no? No, pero por ahora digo, de largada 32 equipos. Sí. Y por eso. O sea, imagino que de ese departamento un equipo bueno tiene que aparecer. Pero ahí volvemos otra vez por eso, el famoso, me imagino, y la realidad. Y depende de qué zona viene, ¿no? Es que por eso, o sea, porque si no es la misma de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sacarle ese medio ocupa a Oceanía o a Concacaf y vamos a darle a Europa uno más. Yo creo que Johnny habla de eso justamente, de Oceanía.
pero en un mundial no le puedes sacar a Oceanía, aunque sea nada más, por eso le dan 0.5. No, pero fíjate que hasta Australia se mudó para tener más competitividad de continente, para ser más competitivo, porque no le servía pues jugar sobre la eliminatoria en realidad ir a la Copa del Mundo. En realidad se ayudaron porque ir a Asia era más factible, porque estando en Oceanía sí o sí tenía que jugar un repechaje casi siempre contra un sudamericano, los famosos Uruguay y Australia. Sí. Y ahora ya no, porque en Asia tenés 4 cupos seguros. Sí, por eso, y el que clasifica de Oceanía no gana ningún repechaje. Claro, por eso te digo. Por eso el Mundial tiene ese filtro. Por eso, mientras que los Juegos Olímpicos no. Por eso vemos por cupo. Muchos participan por cupo en Juegos Olímpicos, sin clasificatoria. Es que es una exigencia, porque si no... Y tomemos, Johnny, como que esta es una eliminatoria, ¿verdad? Acá dice Guatemala 9, San Vicente 3, en 2016. Y sí, o sea, yo pero lindo tema. Yo como lo tomo es, nuestras ligas son como el Mundial, y tipo Libertadores, Sudamericana, y la Copa, y no solamente Paraguay, Copa Brasil. Hace poco hablamos que San Paulo había perdido la ida contra un equipo de la 4ª división del Paulistano, y en la vuelta tuvieron que ganar 9-0, creo que 9-1, porque empezaron perdiendo el primer tiempo el equipo de Crespo. Y las copas son como los juegos. ¿Cómo terminó el partido? 9-1 ganó San Paulo. El partido ya porque la ida había perdido, porque Crespo llevó, pero el juvenil del juvenil. Por eso yo digo, las copas yo tomo como los juegos. Sí. Panamericano, de Sur, quizás la única copa, como decía Johnny, que tuvo resultados es la Copa Argentina. Resultados muy sorprendentes a lo largo de la historia de equipos. Me acuerdo con los Camioneros, el equipo del sindicato de Moyano eliminó a Independiente, por ejemplo, y hay una cantidad, y hay técnicos que lo echan cuando... porque son diferentes, porque ahí también hay un torneo regional bien fuerte, que no es como pasa acá, donde, como estaba diciendo el oyente, lamentablemente los del interior no juegan hace 2 años. De inicio son 64 equipos, pero esta vez hubo, Johnny, clasificación o preclasificación hubo para participar en la Copa. ¿Hubo? Me parece, Federico, que directamente a dedo, ¿verdad? En este caso, participación directa. No, decía, tendríamos que consultarle a Michel, ¿verdad? Para tener una idea más clara para... ¿Cómo de cómo se dio por la situación particular, porque paró todo, pues. Paró todo, de hecho, ni las inferiores todavía ahora no pueden volver. Cierto. Y algunas... Y recién la intermedia, claro, y dice, otras divisionales. De esas horas no jugó el campeón porque no reunía los requisitos. Por eso jugó el subcampeón del 2019. Después de 2 años jugaron otra vez, ¿viste? Subcampeón de 2019 era el equipo Trébol, porque el campeón no reunía requisitos. Pero al no haber luego competencia... Fernando era un equipo de la B y alternativo, también quería mostrarse, y sí, lo que estábamos diciendo. Pero por la situación particular y al no haber competencia, estos equipos jugaron después de casi 2 años. Es muy difícil la diferencia, además luego que existe una diferencia de jerarquía, lógicamente se profundiza, mejor dicho, se agudiza la diferencia cuando que un equipo ni siquiera pudo competir y jugar otra vez con ese equipo superior. Y en Argentina se armó todo un escándalo con esta nadadora, que era sensación por los Juegos de la Juventud, y que la vez pasada, hablando de marcas personales, ella hizo 20 segundos menos que lo que ella había. No estoy comparando ella con la que marca, claro. Y bueno, y sabemos que Argentina fue uno menos una vida. Argentina fue uno de los países que más duro estuvo con el tema de la cuarentena, y ella no pudo entrenar. O sea, por eso hay el tema del deportista de élite o el deportista de cierta competencia que no pueda entrenar es fatal, es muy importante desde esos conceptos para entender lo que ustedes decían también de los equipos, porque o si no hay el famoso, si vamos a tener todos esos requisitos, te cuidado, no se llega ni a 32. Y sí es el mundo. Michel Sánchez, ¿qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Fede? Un placer saludarte. Bien, acá hablando un poco largo y tendido de la Copa Paraguay, del 17-0 ayer. El disparador era que Johnny González, nuestro compañero, decía que no debe permitir la PF este tipo de diferencias entre uno y otro equipo en uno de sus torneos. Aquí estamos con otra lectura, Dani, Ariel, también yo, el tema de bueno, que si está, y pasa muchos torneos que se da de repente alguna diferencia así, ¿verdad? No tan notable, pero hay equipos que tienen que ir sí o sí, y sabemos
de qué zona vienen. Acá nos están aportando datos que, por ejemplo, era el subcampeón del 2019. Como no hay competencia hace 2 años, se dificulta la cosa, y que incluso reemplazó a un equipo que por cuestiones logísticas de reglamento no pudo venir. Hablando un poquito de lo de ayer, que decía Johnny que no se puede permitir una humillación a un equipo de ese tipo. Sí, es muy complejo el asunto que estamos hablando con relación a la diferencia entre equipos. No hay cómo justificar un resultado así. La verdad que es un resultado bastante abultado. Pero si uno se pone a ver las primeras fases de las copas que se juegan en otros países, también se suele ver esa diferencia, porque justamente el espíritu de la copa es enfrentar a los equipos de todos, igualarlos y que jueguen un partido o un par de partidos, digamos, por la experiencia de la copa. Ciertamente la diferencia ayer y también en la edición de 2019 cuando jugó Puerto Diana es una diferencia bastante importante que hace cuestionar incluso la posibilidad de continuar con este formato de enfrentarlos a todos en la primera fase. Pero también es una cuestión deportiva, o sea, cada representante del interior. Michel, me quiero quedar cuando dijiste hace cuestionar. Después de Diana, ¿se cuestionaron esa situación? Sí, claro, o sea, queda como queda el cuestionamiento de cuál es cuál sería la salida para solucionar eso, para igualar o para filtrar. Y la respuesta está en que hay un ruido ambiente. Te escuchamos bien nosotros, Bueno, que hay un filtro deportivo, que es el que cada representante es, digamos, el que ganó su federación, ganó el derecho para participar en su federación. Ciertamente el Sport Trébol fue el vicecampeón, que reemplazó al campeón, que era creo que Loma Plata, pero Loma Plata no tenía forma de acceder a la licencia de clubes. Entonces, como lo dice el reglamento, lo reemplaza el vicecampeón en este caso, ¿verdad? Y así fue también el tema de Puerto Diana. Entonces pasa de vuelta lo que pasó con Cristóbal Colón de Ñemby, que le gana a Guaraní en penales, lo elimina a Guaraní en penales, y ahí otra vez, ahí no hubo diferencia, acá sí hay diferencia. O sea, estamos con esa disparidad de visión y de óptica también, ¿verdad? O sea, no se puede explicar. El resultado de ayer es inexplicable, nadie puede encontrarle una explicación lógica. Pero si uno hace, como te dije al principio, hace la comparación con otras copas en otros países, se suele ver estas diferencias en las primeras fechas. Pero sí está el cuestionamiento de ver para el futuro, tratar de filtrar en la primera fase a los equipos y que no se enfrenten a unos equipos muy fuertes. Michel, y estos equipos, incluido el Atlético Trébol, ellos no estaban compitiendo en su localidad, no decía en la UFI, porque entiendo que a partir del parate que significó el ingreso de la pandemia, estos clubes pararon también y no tuvieron precompetencia a esta Copa Paraguay. No hay competencia en la UFI actualmente. Ahí está el tema también. Ni un campeonato de la UFI está en marcha. Y nosotros, cuando reactivamos la Copa Paraguay, comenzamos a tener contacto con todos los presidentes y comenzar a trabajar con ellos en el sentido de que estaba la participación ahí latente. Uno podía decir ahí, sabes que no voy a participar, no estoy en condiciones. Pero todos se prendieron por la ilusión misma de jugar la Copa, y vinimos trabajando con ellos en la parte más que nada de gestión, de fichajes, de preparación de documentaciones, y ellos haciendo su parte en la parte deportiva, en la preparación, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a uno de los equipos del interior participar en esta fase de la Copa, Michel?
¿Cuánto les cuesta a la organización que ellos participen? Claro, si tienen ellos que hacer una erogación aparte para participar, digo. Y cada uno tiene su gasto de preparación seguramente en la previa, que cada club tiene un presupuesto distinto. No podría yo indicarte cuál es, pero la Copa sí le solventa con un monto de dinero para que le cubre el hospedaje en el día previo y el transporte también y la alimentación. ¿El día previo? Sí, el viaje y el hospedaje y el regreso, la alimentación. ¿Y cuánto le da la organización? Y en este caso a Sport Trébol se le dio 15 millones de guaraníes. ¿Se le da un monto y que ellos hagan, o sea, gasten de acuerdo a su conveniencia, o es que ustedes pagan el alojamiento, transporte y comida? El dinero se les entrega a ellos directamente y ellos administran ese dinero. Y también tienen, por supuesto, liberado todo lo que es todo el costo de la organización del evento, es decir, arbitraje, balones, ambulancias y todo lo que significa la organización técnica del partido también está liberado de gasto para ellos, para los participantes. ¿Eso para todos los clubes, Michel? Sí, para todos los clubes. Y algunos, dependiendo de la distancia que se mueven, puede ser menos el aporte. No es está calculado en la escala de lo que recibe la intermedia para moverse. Pero no es que ese monto ellos tienen que rendir cuenta a la APF. No. Ellos con ese monto me consta que pagaron el colectivo que les trajo y que les llevó de vuelta, y también todo lo que fue su estadía el día. Ellos vinieron el martes ya a Villalles. Bueno, está seguramente como uno de los organizadores cuando iba recibiendo un gol tras otro, se toma mal, ¿verdad, Michel? Yo estuve en el partido como casi todos los partidos y sí, pero se veía también hay pues dos corrientes filosóficas en el fútbol, que si me da un poquito de tiempo. Está el tema de que hay que respetar al rival jugando en serio, y yo creo que esa corriente filosófica siguió Fernando Lamora, porque ellos tomaban muy en serio el partido, que lo hablé también. Está la otra corriente que dice que hay que respetar al rival, no humillándolo ni no haciendo tanto goles, ¿verdad? O sea, hay dos corrientes filosóficas que están enfrentando en este momento y se está debatiendo mucho en ese aspecto, ¿verdad? Sí, ¿y cómo notaste a los muchachos del Deportivo, ¿cómo se llama? Trébol al final del partido? Y ellos estaban muy golpeados, la verdad que estaban muy golpeados. Yo estuve en el vestuario en la previa, cuando se hizo el control de indumentaria y también de documentaciones de cada uno de los jugadores, el procedimiento normal. Y estaban muy ilusionados, muy entusiasmados por jugar una cancha linda, por salir en televisión y por jugar contra un equipo de intermedia. Estaban bastante motivados. Michel, pero esto forma parte de las probabilidades al ser una Copa Paraguay que tiene su eslogan la Copa de Todos, es decir, que sea inclusivo, que estén en la medida posible la mayor cantidad de equipos incluidos en el torneo de la Copa. Claro, y es por eso que tiene la representación de cada departamento, de cada federación del país, ¿verdad? Cada departamento tiene su representación. O sea, ahí entra lo que voy a decir, que es la Copa de Todos, que todos tienen la posibilidad de participar, y algunos tienen mejor suerte o mejor desempeño. ¿Se acuerdan como cuando vino a jugar contra Libertad en la primera edición el equipo de Paraguay Sudamérica? Que el Libertad le ganó al minuto 95 o 90 más 5, me parece, con un gol ya en el minuto final, y salvó los penales. Me acuerdo bien de ese partido en cancha General Díaz, y es un equipo que venía del interior también. Entonces es un poco dispar. Yo creo que ya pasa también por la preparación individual, ¿verdad?, de cada uno. Ciertamente el día anterior tuvimos el partido de primavera contra Olimpia. También hubo una diferencia importante, una diferencia más normal, digamos, dentro de lo que es el fútbol. Olimpia también le puede ganar 6-0 a cualquier equipo de primera división, ¿verdad? Entonces no nos llamó tanto la atención, pero sí lo de ayer es bastante llamativo. Bueno, Michel, lo último, ¿cómo está el tema del plan piloto, la segunda fecha, lo de este fin de semana?
Este fin de semana está plenamente en marcha toda la parte logística también, de lo que nos corresponde a nosotros organizar, en el sentido de la recepción del público y la ubicación de los mismos. Y bueno, esperando ya que esta herramienta que se van a generar a partir de este plan piloto pueda significar el retorno ya muy pronto del público a las canchas. Gracias, Michel. Federico, un abrazo. Michel Sánchez, gerente de competición, hablando un poquito, y cerrando también lo que teníamos como debate sobre el 17-0 de la Copa Paraguay anoche. Un saludo para José Toñanes, que dice que estamos todos los días en su hogar, amigo del Cardinal Deportivo. Saludos, José, felicidades. Vamos con Edgar. Ahora, Electrovan y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electrovan, accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y entérate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Todos tenemos amigos irreemplazables, como el que cocina el asado o al que siempre pone la casa para ver el fútbol. Somos como piezas de Jenga que sostienen el plan a toda costa. Para ellos, Petrosur lanza una promo por el Día de la Amistad. Carga a partir de 150.000 guaraníes en sus estaciones y llévate un juego Jenga de regalo para seguir disfrutando. Entérate más en sus redes sociales, @PetrosurPY. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se acerca el Día de la Amistad y ¿por qué no? ¿Y qué manera de celebrar a los amigos? Accediendo a la parrilla. Upisa tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos hoy le vas a encantar. Toscana, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Upisa nutrimos de sabor a la amistad. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Fortin presenta Kid Vaculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaca Carolin Fortin. Carolin es caña ruda y limón. Carolin Fortin, conseguilos en tu punto de ventas favorito. No te quedes sin tu Carolin Fortin este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. Sin Fortin no es Carolin. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. Bueno, antes de saludar a Juanma, hablar un poquito de la Major League Soccer, que aquí muchas veces cuando aparece un interés sobre un jugador se dice, ¿para qué? Estuvieron, por ejemplo, Orlando City ofreció $10 millones a River por Julián Álvarez.
10 millones de dólares. Y el que sí ya confirmó... ¿Cuál equipo? El Orlando City. El ex equipo de Josué. Ah, claro, sí. Ese era el que vino a comprarlo a... Kaká jugó alguna vez ahí, ¿verdad? Sí, se retiró ahí. Kaká era el jugador de franquicia en ese momento. Exactamente. Y escuchá esto, Dani. ¿Sí? Thiago Almada. El de Vélez. Figura de Vélez, Sí. 20 años. 15 millones de dólares. Se va al Atlanta United. Ah. De la Major League Soccer. Fíjate el perfil, 20 años ambos. Y Atlanta necesita un revulsivo porque están ahí medio perdidos porque dicen... Nosotros pensábamos que cualquier argentino iba a reemplazar a lo de Martínez y Claro. Heinze fue un rotundo fracaso. Se peleó con la estrella que era José Martínez. Y Bocanegra, el manager que lo había llevado a Eric López, dijo necesitamos un golpe fuerte. Y entonces van por Almada. Arrancaron tan bien, ¿no? Sí, sí. Digo lo de Atlanta United. Claro, con lo de Martino, con lo de Almirón. Martino, Almirón, José Martínez. Después Sí. dijeron, ¿sabes qué? Vayamos a otra escuela y contratamos a De Boer. Y le fue mal con el holandés. Sí. Dijeron, hay que retornar a las raíces, a la Argentina. Y Heinze tiene su carácter. Por eso citaba los incidentes y dijeron... Y capaz que ya lo estaba siguiendo en la época de Heinze, porque dice, Heinze lo hizo debutar en el Sí. 2018, Sí. a Thiago Almada. Habrán seguido la huella de Heinze, le gustó y ahora pagaron 15 millones. Ya no está el técnico, no dice quién va a ser el técnico del Atlanta United. No, por ahora interina. Interina. Porque ellos, y fíjate hasta qué punto, porque hubo una especie de reclamo, porque supuestamente Heinze maltrataba, fíjate lo que es el criterio o el parámetro del maltrato, porque limitaba las sesiones para hidratarse, el famoso para tomar agua en los entrenamientos. ¿Y sabes quién, por ejemplo, salió lo que sería agremiados para nosotros, la unión, o sea, agremiados futbolistas de la MLS? Digo, espera, no, eso es inhumano. ¿Cómo vas a decir, no, acá solamente se puede tomar 3 veces agua en un entrenamiento en pleno verano norteamericano? O sea, hasta esos niveles ellos están con el tema de la agremiación, la sindicalización. Qué bien, ¿eh? No, por eso, ellos tienen el tema de su tope salarial, su piso salarial, o sea, nadie puede ganar menos de tanto. Si vas a ganar más, necesitas ser jugador franquicia, jugador designado y ese tipo de cuestiones. Y Almada, justo vi la vez pasada lo que un compañero suyo de Vélez... Aquí justamente me está diciendo un oyente, Thiago fue suplente en las Olimpiadas. Sí. Y hay un compañero que puso como que lo llevan a pasear, ¿verdad? Claro, porque viste que Vélez Sí, quedó fuera contra Barcelona claro. y no tuvo a sus jugadores más importantes, porque no fue solamente Thiago, creo que hubo uno más o dos quienes se fueron a Tokio, pero Thiago era la estrella. Y me recordaba cuando en el 2009 el entonces presidente del Olimpia, Eduardo del Mas, dijo, llevaron a nuestra mejor estrella, Luis Nery Caballero, que hacía goles de todos los colores, lo llevó, Coria no lo hizo jugar, quedaron Coria lo llevó eliminados. a Egipto. Sí. Porque él no había jugado el sudamericano. No, por eso. Él explota y ahí lo llevan al mundial. Exactamente. Y hace poco recordábamos, quedó eliminado en octavos contra Jugaba Corea. Santander. Sí, Ropero, Hernán Pérez. Eran los delanteros, sí. De exacto. hecho, Hernán Pérez, por ese sudamericano, es comprado por el Villarreal, creo. O sea, cuando era copropiedad de Tacuarí y Libertad. Libertad, 100% libertad. Sí. O sea, era de Libertad, y claro. Francisco Campos tenía algo que ver, Sí. y ahí rápido me parece que delegó antes de la transacción. 20 minutos jugó el último partido contra España. Lo único que jugó, dice el oyente. Y cuando volvió, decía que volvió lesionado, que, o sea, la típica de los clubes con las selecciones, ya que citaba lo de Almada. Y bueno, y en medio de eso, Vélez quedó fuera contra Barcelona de lo que iba a ser cuartos de final. Exactamente. Bueno, los amigos League Soccer poniendo mucha plata. Ariel. Sí, por supuesto. Poniendo mucha plata la amigos League Soccer. Claro, ninguna duda. Porque antes compraban por Una liga 4, emergente que cada por día va 3. ganando más competitividad. Totalmente. Lo único que nos pueden todavía es la Conca Champions contra los mexicanos, ¿eh? Yo creo que este año... Vos sabés que yo quiero que, y no es por ser yankee nada, pero yo quiero que le vaya bien a la Major League Soccer y quiero que, miren que hasta los mejores equipos, hasta en la época de Martino perdieron contra los equipos mexicanos. Sí. Y me gustaría que le gane una y que vaya a participar al Mundial de Clubes. Al Mundial de Clubes. Sí, un equipo de la Major League Soccer. El instante con Juanma. ¿Cerro sigue sumando o no? Juanma. Hola, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Sigue sumando Cerro o no? Vos aquí consultaba, pero ya no hay posibilidad. O sea, ayer a las 18 cerró la posibilidad de anotar nuevos futbolistas. ¿Y si es de afuera? No, ahí me mataste. Creo que ayer cerró definitivamente.
¿Sabe por qué? Porque Cerro, si es que pasa a cuarto de final, recién puede incluir a nuevos jugadores en su lista de buena fe. Pero eso para Copa nomás, para el torneo. No, claro, ya no para el torneo. Así como pasó con Jam. Claro. Juanma, ayer jugó Cerro y hoy juega Cerro. Sí, algo que particularmente por primera vez me toca vivir. Una vez Cerro jugó 2 veces. ¿Cuándo en fue la un día. última vez que Cerro jugó 2 veces en un día? Y fue en el 2011, que jugó contra 3 de febrero en La Olla, me parece. No. Y después jugó contra Santos. O sea, jugó contra 3 de febrero en cancha de Nacional a la tarde y a la noche contra Santos en el Pacaembú. Sí. Me acuerdo bien. Sí, en cancha nacional jugaron contra 3 de febrero. Sí, sí, a la tarde. A la tarde, qué locura esa, O sea que Los colombianos solían hacer mucho eso. Sí. Jugaba un equipo acá y otro allá. Cierto, Sí. cierto. O sea que Alan sigue, en este caso con algunos posteos. Ayer la declaración exclusiva que le dio a Wilson, la ¿Cómo fue entrada esa al declaración? Yo predio. no sé la historia de esa declaración, che. Y ahí tiene Ariel. Wilson. No, hoy digo. ¿Cómo fue ayer, Hoy Wilson? tiene Yo ayer estaba desconectado y prendí el video y pero esta es la voz de Wilson. Y dije, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso, Wilson? ¿Qué camo? Yo el micrófono, por favor. Capísimo, no, buenísimo. Porque el título fue corta la nota, pero un título Claro, pero un título, contundente. claro. Sí. Y lo vi en Es todos el lados, título, por eso digo. es el título. Pero esta es la voz, porque de lo que cubre el Cerro, yo sé, no era la voz de ni uno. ¿Cómo fue, Wilson? ¿Qué tal, Fede? Un ¿Cómo te saludo va? para todos. No, recibí la información de que él estaba en camino a Cerro Porteño. No sabía bien de dónde, pero me dijeron que iban a tardar algo así como media hora en llegar a Cerro. Entonces me dio tiempo de pedirle a Miguel Cáceres un móvil. Pregunté por dónde iba a entrar. En principio pensé que era por Novena, porque por ahí había entrado Carlos Rolón. Después me dijeron que era por Antequera. ¿Cuál es la preferencia? Sí, la de preferencias. Ajá. Entonces tuvimos que subir en contramano esa entrada trasera de la cancha de Nacional y lo esperamos en una esquina. Sabía que tenía una Jeep, ya tiré ahí el chivo. Entonces pasaron varias camionetas, iban entrando y bueno, como ¿Qué yo sabía que no era de etapa la- financiación allí, Wilson, no? cada vez que yo veía una camioneta, entonces levantaba la vista para saber si ir al ataque o no. Cuando vi una de esa marca, entonces sí, este es, dije. Y me fui detrás de él, y vos sabés que parecía esos limpiadirios tocándole el parabrisas para que me abra. ¿En Y a la serio? Benítez no me iba a abrir nunca. Y estuve ahí hasta que se dignó en abrirme. Me abrió y le hice un video ahí al toque mientras el guardia le abría el portón para que se meta. Pero sí, así como dice Ariel, gracias a que fue corto, conciso y directo, tuvo mayor repercusión, porque de por ahí le hacía una nota de 5 minutos y no iba a tener la repercusión que tuvo. Como joven, millennial, bien de TikTok, ni siquiera Twitter, bien de TikTok ahí, al toquecito lo de Wilson, Sí, así sí, que pero- felicidades. Gracias. Pero Bien, Wilson, se nota que quería decir eso, que lo quería decir. Pero estuvo bien en la introducción. Pero he visto que el hermano ahí está, la familia está como loca con esta... Sí, el hermano es fanático, hincha de Cerro Porteño. Habíamos hablado Con él hablamos, Sí. ¿qué ha pasado? De Él hecho, el era- hermano ahora que se oficializó todo, estaba posteando así, Alan de más chico con la remera del Cerro, algunos tuits de años anteriores. Y él es el que más feliz está, también la mamá, que es cerrista. El papá, con quien también hablamos varias veces, don Benjamín, es olimpista, había sido. Pero la mamá está chocha. Pero el Igual que papá el es hermano. bastante profesional también. Sí, ¿verdad? claro. ¿Sabes qué? Alan, ¿sabes ¿qué qué? sentido? ¿Vas a firmar tu contrato con Cerro? ¿Qué le decía al hincha? ¿Estás feliz? Sí, por fin en el barrio. Por fin. ¿Y sabes qué, Por fin en el qué barrio. pone ahora Federico? Porque recientemente fue ¿Qué oficializó en las cuentas del Cerro con la foto oficial ya con la remera ahí en la nueva olla. Y coloca en todas sus redes sociales, Twitter y Instagram y otros, desde chico sos mi enfermedad. Ah, no, ya se está bolsilleando, ¿sabes qué? El tema es meterse bolsillo. Wilson, Además me corté solo porque todos los muchachos que cubren Cerro estaban en el Chaco con el partido. claro, por eso. Escuchá, Wilson, acá la visión de los amigos WhatsApp, como dice ¿Qué Bruno. dicen? ¿Eh? ¿Qué Este dicen? Wilson ya no tiene cara para demostrar su cerrismo. Hacerse por un simple jugador lamentable nada más. Conste que Ay, ay, en la gente. en el Twitter los hinchas de Cerro siempre me pegan con todo. Pero también, Por aquella historia de la
Udeconce y la deuda de Cerro. Ah, cierto, los hinchas de cierto, Cerro en el no, Twitter no. no me quieren para O nada. sea, con este video voy a decir que repuntaste y... No creo, No, pero lo que pasa es que hay una dualidad. Fíjate que a mí me reprocharon porque recuerdo la derrota de Olimpia. Y después cuando dije el 5-1 de Guaraní con Cerro, me dice, ¿para qué te querés golear solo de goleada contra Cerro? Bueno, estamos hablando del mismo programa, la misma conducción, la misma gente, ¿verdad? Pero así es. Gran Real Amenite cumpliendo su sueño. Sí, estábamos hablando ayer, y te dejo Wilson, porque que opine también, porque estábamos hablando ayer, ¿cuánto le llevaría? Porque Ariel ayer dio una exposición de una Amenite que por poco ya de Cerro no se va, ¿verdad, Ariel? ¿Verdad? Claro. Diste ayer y... No, dije que iba a Y triunfar. estábamos diciendo, ¿cuánto Va a ser tardaría para ganarse la gente? Yo creo que ya se la ganó la gente antes de jugar, ¿eh? Sí, a la gente ya la tienen en ¿Verdad? el bolsillo. Ustedes que miran muchas redes sociales, Claro. siguen su Instagram, porque acá ponen grande Alan, bienvenido al barrio, y ya me parece que se ganó ya la gente. Y es algo extraño porque normalmente no se suele dar un recibimiento de esta forma a alguien que viene de Olimpia. Por ejemplo, no fue así el recibimiento de Carlos Rolón. Hay mucha gente lo... Pero lo que pasa es que hay un precedente también de Alan cuando estaba en ese periodo de liberación de libertad, en el cual él dejaba algunas insinuaciones y metido entre todo esto Javier Monge, que también daba a entender unas cuestiones de que Alan quería jugar siempre. También. Sí, también está eso. Y Rolón tiene una... claro. Ahí después un clásico. Yo creo que Alan me insinuaba directamente, él expresaba su deseo. Claro. Y bueno, yo simplemente para no decir Explícito. directo, pero Sí, no, en directo, ¿verdad? ahí está pues. Qué bien, bueno, felicidades Wilson, ¿eh? Dale, gracias, Fede. Eso es la verdad que tomarte... O sea, vos querés, Wilson, que enfaticemos que vos sos la misma persona del presidente de Udeconce. Claro, sí, Claro, la misma porque para que persona. después digan... Para la gente del Twitter, ¿eh? Para la próxima vez que te digan llamarle al presidente de la Udeconce o así. Acá, yo por soy ejemplo, del barrio. Dani, Ajá. 3 WhatsApp, después de que le he causado, dice, Wilson gran olimpero, pero gracias por el video. Vamos a vuelta. Y pasó con la clasificación de Cerro y Olimpia a octavos, que Cerro clasifica ganándole 1-0 a América de Cali un Sí. día, y yo pongo, sufrió un poquito, pero clasificó, cumplió. Y al día siguiente se da la gran clasificación de Olimpia contra Táchira, metiendo 6 goles, y ahí me bajaron con todos los cerristas. Ayer la clasificación de Cerro fue sufriendo, y hoy la Olimpia es una gran clasificación, pero... Pero ahí así es. Y así así fue. es, así es, Así así fue. es, así. Así, bienvenido al Tarada Darío Verón, Wilson. Vamos, de vuelta, repetimos el tema de... Porque es muy corto lo que dice y hasta se ve de fondo, pero muy explícito, como decían los compañeros. Vamos a lo de Wilson ayer en el estacionamiento de Cerro. Ovalito. En instantes. Contrato con Cerro, ¿qué le decía al hincha? ¿Estás feliz? Sí, por fin en el barrio. Por fin. Ahí está. Alan, ¿qué sentido? ¿Vas a firmar tu contrato con Cerro? ¿Qué le decía al hincha? ¿Estás feliz? Sí, por fin en el barrio. Por fin. Ahí está, por fin en el barrio. La última de Cerro 2016, acá con Libertad con los pibes, en Buenos Aires contra Boca. Nos dice José Rojas. Gracias, José. Libertad con los chicos y contra Boca en el 2016. ¿O 2015? Ah, 2016 habrá sido cuando estaba Mourinho, Dani. Contra Boca, el partido Claro, que jugaron en por octavo de final. Claro, arrancó Farías. Sí. Creo que Rodrigo Rojas hace el gol allá, en la Bombonera. Sí, que Cecilio Con tira Marco uno en el palo que Rivero. casi se mete. Sí. Bonera hace un penal infantil. Había generado mucha decepción el partido de ida. Y lo que vos decías con el tema de la euforia o resistencia, yo tengo una teoría de que son dos cosas paralelas, diferentes, que como gran verdad de lo que tanto apasiona que es el fútbol, el rendimiento se va a utilizar para acompañar la otra línea. ¿A qué voy? Porque a ver, lo que no se puede negar por lo que contaba Juanma, por lo que recordaba Ariel, es el tema del sentimiento, el tema de ese espíritu amateur que tanto está en boga con el tema de los juegos. Porque ¿qué significa cuando uno dice y uno es profesional? Es guardar un ratito ese tema amateur, sentimental, y bueno, cumplir con tu trabajo. Esto es una profesión, dura poco y toda esa cuestión. Entonces, desde ese lado. Pero el rendimiento es otra cosa y en el rendimiento es algo parejo.
Entonces, si el rendimiento acompaña, la euforia va a ser tal cual. potencial, exponencial, mientras que si no acompaña, todo eso, pero vamos a caer otra vez al tema del profesionalismo. Está tal cual como está diciendo. Lo que digo fue un golpe de efecto, digamos, ¿verdad? Respecto a esto. Ahora si le pasa como a Brian Romero, que fue a River hace goles todos los partidos, y él dijo... Y había sido que hincha de River. Él dijo, yo soy hincha de River, y muchos dijeron que era humo, ¿verdad? Y después debuta haciendo 2 goles contra Argentinos Junior, partido clasificatorio, hace un gol después, entonces ahora ya ídolo total, ¿verdad? Pero es como vos decís, es un golpe de efecto, por ahora, que está ahí, que después la balanza se puede volcar a otro lado. Federico Mancuello él es rojo de Independiente, jugador de Vélez hoy, experimentado, el que dijo lo de Thiago Almada, gracias a Luca Nataloni, había sido Mancuello, sí. Vamos con Edgar y informa de Cerro ya. Juanma, Cerro jugó ayer, juega hoy y juega el martes. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Metro Paraguay. En este Día de la Amistad, que la manera de celebrar a los amigos está encendiendo la parrilla. Upisa tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos les va a encantar. Toscanas, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Upisa nutrimos de sabor a la amistad. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En este mes de julio, IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. En Inverfin tus compras vienen con regalos. Adquiriendo producto de cocción de la marca Fama, te llevas de regalo un kit de premezcla para preparar las pizzas, cocinas, microondas, hornos, en cuotas desde 39.000 guaraníes, y además puedes llevarte los mejores somieres en cuotas de 139.000 guaraníes, con regalos increíbles. Visita Inverfin, escribinos al WhatsApp 0981-288-828, además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hago una pregunta súper fácil de responder. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. 13:18, ahora sí tengo más clara la cosa. Gracias Fulgencio de Ciudad del Este. Fue martes Cerro Libertad, dirigido por Héctor Blanco. Cerro, un equipo de juveniles que le aguantó bien el partido de Libertad. Libertad estaba peleando arriba y le aguantó bien el Defensor del Chaco. Transmitimos con Dani. Sí. Y después hicimos acá aquel Cerro el miércoles, Cerro Boca. Martes y miércoles fue el tema de aquellos últimos partidos. Gracias Fulgencio de Ciudad del Este y también a José Rojas. Juanma, vamos a lo de hoy. ¿Preparado ya el tema? ¿Ninguna duda? Sí, yo creo que Cerro de hecho va a poner lo mejor que tiene Francisco Arce, salvo la presencia de Mauro Bocelli. Yo creo que arranca de vuelta Federico Carrizo, y después el resto sale prácticamente de memoria con Jan en el arco, Alberto Espínola, vuelve la dupla central Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez como lateral izquierdo, Enzo Jiménez volante por derecha, el doble 6 con Carrascal y Villasandi. Por izquierda Aquino, Pachi Carrizo y Robert Morales. Ese es el equipo que prepara Cerro para el partido de hoy.
contra el que Lito tiene que ganar Cerro porque ya es la tercera fecha y hasta aquí suma solamente 2 puntos en 2 partidos jugados. Sí, claro. Habría que ver cuándo tuvo un inicio con 3 partidos, ¿no? Pero como decís, hoy es el tercero. Lo mismo le pasa a Libertad, ¿eh? La extrañeza de 2 grandes candidatos siempre, pero también fueron partidos de alto grado de peligro, y hoy también. El que está entusiasmado River está entusiasmado. Pone todo entonces Arce. Sí, todo pone Arce, principalmente me parece a mí lo de Pulpito y lo de Villasanti a resaltar, porque ellos necesitan minutos, lo que estábamos hablando, y ahora van a sumar para llegar por lo menos con un poco de ritmo en el partido del martes por Copa Libertadores de América contra Fluminense, que también está ahí pegadito nomás. Pero sí, va a poner todo a Arce porque él lo dijo, y me parece algo muy importante, que no sé si se llegó a resaltar. Después del empate contra Libertad, él en conferencia de prensa dice que ellos están enfocados y el objetivo principal es salir campeones de Clausura. Entonces me parece que puede ser un punto muy importante en cuanto a la declaración que hizo Francisco Arce después del partido contra Libertad. Ah, bien, bueno, hablando ya de Clausura. Sí, totalmente. Mateus Martins, ¿ustedes se acuerdan? Yo no lo recuerdo, de la transmisión fluminense. Él jugó, Juan, ¿te acordás vos? No tenés buena memoria tampoco. No, yo que me acuerdo del... Mateus, 20 años. Estoy viendo que tiene una oferta del Shakhtar de 7 millones de euros. Pero Fluminense aguanta, no lo quiere vender. Mediocampista. Sí. ¿Vos te acordás de él, Ariel? No, simplemente por referencia nomás. Ajá. Porque estamos mirando últimamente... Claro, porque ¿quién es? Nené era la figura acá de 39, cuando ya tiene 40 horas Nené. Dani, ¿verdad? Sí, no, ya claro, sí iba a cumplir, cumplía un día antes del partido de vuelta. Claro. Pero, ¿cómo se llama? Mateus Martins. No, pues no jugó. No, yo no lo ubico acá. Ni siquiera porque en el segundo tiempo el que entra y... Hay un Mateus Fluminense. Sí, pero yo te hablo de los que jugaron. La joya de 18 años, dice. Pero sí, suele jugar brasileirado, por lo menos yo solo logro un Mateus en la mitad de la cancha. En el banco no estuvo tampoco. En el segundo tiempo el que entra por Teixeira, el Luis. Ese fue el que... Marcó la diferencia, Luis Carlos. Claro. Cayo Paulista también, me acuerdo que... Cayo Paulista, Luis Carlos. Después entró aquel que falló un gol imposible, que no era tampoco Mateus, o era Mateus. No. Uno de bigotito. Luca, con doble C. Porque él venía de haber hecho un doblete en el torneo local. Pero, no, y... vendió a Caiki, negoció con el City y vendió a Metiño, al Troyes de Francia. No, por eso no. Mateo comenzó en la sub-23. A ver... El que vos decís no jugó contra Cerro. No. Por eso preguntaba si había jugado, porque un jugador por el cual se ofrece 7 millones ya es bastante, ¿verdad? El que jugó, y bueno, tanto ruido se hizo, fue el Caiki, que es el que hace la jugada previa del gol increíble que roba. Que falla. Pero después... Río prevé liberar 50% de público en estadios y bares, restaurantes en septiembre. Eso tiene que ver con lo que informábamos ayer también. Pero no afectan los partidos de Cerro y Olimpia. No. Es septiembre. No, por eso. Bueno, Mateus Martín está con la selección olímpica. Con razón, ahí está. Gracias a quien nos informa. Entonces, Juanma, ya he definido el tema. Cerro Porteño, más allá de lo de Río, está enfocado en el campeonato. Va a ir por la patria de todas formas, va a ir por intentar clasificar, pero me parece a mí que Chiqui dejó un mensaje claro que la prioridad es el torneo clausura. Y tiene mucha lógica porque, fíjate, Cerro terminó cuarto en la apertura y en cuanto al acumulativo a lo mejor le va a costar también si es que no sale campeón. Digo, con relación a la clasificación a Copa Libertadores principalmente el año que viene. Bueno, ¿qué más, Juanma? No, aquel partido del 2016 contra el Libertad, yo recuerdo que Matías Rojas fue gran figura en Cerro Porteño. Villasante jugó también ese partido.
Villa Santi también jugó, sí, uno de sus primeros partidos. Porque los titulares eran Marco Rivero, Rodrigo Rojas. Era un equipo totalmente diferente. Chelo Cigarribia fue el único experimentado en ese partido, en Cerro. Hasta me acuerdo que un árbitro cobró un penal y después sacó afuera la pelota. Sí. El arco... Cobró afuera, Sur. Sí. O sea, Méndez. Antolini hizo la falta. Antolini. Méndez el árbitro. Cobró penal y después cobró... y mira que no había VAR, ¿verdad? No había VAR. Después retrocede y cobró afuera. Pero se armó una gran polémica porque era el equipo suplente de Cerro contra los titulares de Libertad que estaban peleando arriba. Santander jugó otra vez en el Bolonia hoy ante el Dortmund, ¿no? Partido amistoso, gracias. Salió campeón Libertad con Tiburón. Con Tiburón salió, claro. Termina 2-2, me parece el partido, y esa jugada del penal hubiese sido el 3-2 para Cerro. Claro, y sancionaron un penal sobre el Norte. 1-0 creo que terminó ese partido. Sí, fue muy achicado. Porque, a ver... Álvarez el arquero. Creo que Popi atajaba en Libertad. Álvarez el arquero, 1-0 ganó Libertad. Era su grana. Claro, porque fue un partido que en la previa uno decía, Libertad puntero, Cerro con juveniles, acá Libertad va... arrasaba. Y aguantó. Le hizo un gran partido a Cerro. Apenas un gol, no fue un gol dramático, no fue un gol así en la recta final, pero después no venía el segundo, famoso, incertidumbre, y esa jugada en tiempo de descuento. Sí, Villasanti jugaron muy bien. Esa vez yo escribí algo de Méndez y me acuerdo que me quería hacer una presentación judicial. Una carta de documento, como dicen. Una carta de documento, sí, me quería enviar el árbitro Méndez. Gerardo Figueroa apoya 1-0, aquel partido, martes a la noche. ¿De dónde sacaste vos el 3-2, Juanma? No, me confundí con otro partido. ¿Tú llamaste con el 17-0 de ayer? No. Ah, mira, gol de Sergio Vergara de cabeza lo pone acá, para Libertad. Mira, sí, puede Vergara. Ser. Sergio Vergara, que era segundo central con Tiburón. Segundo central. Ahí está, sí, se completa ella. Aprovecharlo para preguntarte qué tal la experiencia ayer. Eso, justamente eso le iba a mencionar a Fede, porque fíjate que ayer de los 18 convocados, 17 fueron de la cantera de Cerro Porteño. Se dieron 4 debuts en primera división. Y sí, más allá del rival que está en la primera C, la última categoría del fútbol paraguayo, igual sí se notó una diferencia en calidad, por más que sean los juveniles de Cerro Porteño. El arquero José Miers hizo su primer partido en primera y en el primer tiempo salvó un cabezazo y 2 mano a mano. En el segundo tiempo un tiro libre que patea el Mono Brites. Pasa por encima de la red y va al ángulo. Y se lanza el arquero Miers y saca la pelota al córner. Realmente muy buena actuación del arquero de Cerro Porteño. A Fabián Franco ya lo conocemos, muy buena pegada, muy buena proyección, buenos centros. Ronaldo de Jesús López, Ronaldo de Jesús es su apellido. Y él debutó también ayer, jugador bastante alto, todavía evidentemente cosas por mejorar, pero muy buen juego aéreo y se le notó tranquilo también a la hora de la salida. Hubo un momento en que Benjamín presionó la salida de Cerro, porque de vuelta intentó salir jugando casi siempre Cerro, y siempre pudo salir con pelota dominada, y cuando él se daba cuenta que la cosa estaba complicada, y pelotazo largo, solucionaba el problema, siempre estaba destapado también allí por ese sector, o Julio Báez o Fernando Velar. Muy buena actuación de Fabricio Jara en el doble 6 con Damián Bobadilla, y se nota que cuando Damián juega con los chicos de su camada, él es el líder, la voz de mando, el que ordena ahí en el medio campo. Se complementó bien con Fabricio Jara y evidentemente Junior Noguera es un futbolista de una calidad terrible, muchísimo talento, así que hay que seguirlo de cerca y también esperemos que él siga por ese camino, porque es un jugador al que le persiguen las lesiones. Por lo menos una vez al mes él está en fisioterapia, así que eso es algo que también a lo mejor él debe cuidar y mejorar. Pero es un chico muy talentoso. Me hace acordar de Julio Santos cuando empezaba. Tiene ese talento y de repente es como que parece que él es tan confiado en su talento que abusa ya con la individual. Bueno, está bien, una radiografía importante de los jugadores. Una pena lo de Noguera, que uno hace mucho viene escuchando de él también, y está mencionando que vive mucho en el tema de las recuperaciones físicas, lesiones. Aquel partido del Cerro Libertad jugó también Arzamendia, también Alderete, gracias José. Y lo último, terminó Cerro y vinieron, Juanma.
Sí, porque ¿No te quedaste a ver el 17-0? no me quedé porque si no hacía muchísimo frío. Solo estábamos atrás de uno de los arcos y de repente en el segundo tiempo más o menos ya... Encima de eso le pasó a los pobres muchachos el Trébol. El Atlético Trébol. Aparte de ser una zona muy fría, ¿verdad, Juanma? Sí, abierta, sí, zona sí. abierta. Zona abierta, mucho frío. La gente de Trébol, ayer estuvimos hablando con el encargado de prensa del Atlético Trébol. Y ellos es la colonia de una cooperativa muy famosa, de una marca de lácteos. Y ellos tienen como idioma oficial el alemán. Hablan muy poco el español, el guaraní no hablan y tienen también su dialecto. Y no había forma de acercarse ahí a... No, con el encargado de prensa bien, porque él trabaja en una radio comunitaria y él sí se comunicaba en español, sin problema. Bueno, está bien, mira, y el mismo país, y somos un país chico, ¿eh? Pero está hablando de Loma Plata. dialecto y el tema del alemán. Sí. De Loma Plata son ellos. De Loma Plata. Decía que era más de Una zona muy productiva esa. Sí. Tiene una cooperativa enorme y la fábrica de lácteos y se mantienen prácticamente con eso, ¿verdad? Más de 200 kilómetros viajaron hasta Villa Ayes, los muchachos del Atlético Trébol. Este no es mucho tampoco, 200 kilómetros no. Pero viste que uno dice el Depende Chaco, de las lo condiciones de la calle. Sí. O si no, porque hay 200 kilómetros que van a parecer 2000. Bueno, acá dice el oyente, cambiaron de emisora en Ciudad Este, igual siempre estamos escuchando. Saludos, excelente programa. Y Bruno está de vacaciones. El domingo estamos retornando. El partido Olimpia Guaireña. Juanma, querido, la campera ya era full. Bueno, pero estaban con solo ustedes. Sí, pero por la ubicación nos agarró rápido la sombra. Estamos en una gradería detrás de los arcos y en el primer tiempo, antes de terminar, ya nos agarró la sombra. Juanma, si llega a tener un problema como el lateral izquierdo, en el transcurso, a ver, de acá a 3 semanas, no convence el lateral izquierdo, creo que una pregunta me hacía Ariel, o un planteamiento. Alan Benítez, ¿puede jugar como lateral izquierdo? ¿Jugó alguna vez como lateral izquierdo? ¿O Arce no quiere pierna cambiada? ¿Alguna especulación sobre eso? ¿Jugó, yo creo, algún partido habrá jugado como lateral izquierdo en Olimpia? Yo creo que hasta Carlos Rolón jugó de lateral izquierdo. Alan no recuerdo. ¿Rolón de lateral izquierdo? Sí, alguna vez, no recuerdo si fue en Guaraní, que lo puso Garnero ahí. Puede ser. Para salvar la situación, ¿verdad? Porque así como así se habían lesionado algunos jugadores y apareció Rolón ahí. Aquí me dicen Loma Plata 400 de Villa Ayes. Acá me dice Loma Plata, ya me parecía. Loma Plata queda a 470 kilómetros de Villa Ayes. Muchísimo. Entre 470 y 200, hermano. Pero el secretario Lo dice de prensa Alberto nos de dijo- Pedro Juan Caballero. Gracias, César. Acá. Sí. El secretario de prensa nos dijo por eso nomás. Y eran Acá otro 8 dice horas 420, dice. Pero arriba de 400 siempre. Sí. No, Juanma. No, No, porque pero no sea yo tu creo- trayecto. Acá dice otro 200 kilómetros. No. Multiplicado por 3. 600 ya. No. Y es una... Eso no. Acá hay gente que sabe me dice 450. Loma Plata queda más de 400. Juanma, le reventaste el Twitter, hermano. Está bien. Si se marcara Vale. te en el Twitter, en este momento Loma Plata está haciendo... Queda a 420. Como aquella famosa declaración de que somos 6.000 habitantes. Entonces quedó lo de Juanma. No. Ok. Queda más de 400 de la capital. Sí. Bueno, Alan no, Otálvaro sí en un clásico, nos dice, gracias. Dice, no costaba nada mirar Google Maps. Acá ya se está reprochando a Juanma, 420 kilómetros de distancia. Bueno, cerramos ya entonces, 420. 420. Es bastante. Pero vos sabés que algo... Guillermo Maneji, 415 kilómetros. Y está arriba de los 400. No, por Perfecto. eso, podemos redondear en Pero 400. 200 no, yo Maneji 200, que de acá hasta Oviedo. No, un poquito más. Tranquilo, me duermo pastoreo. una siesta. Hablando de pastoreo. Me duermo Juanma. una siesta y me llego tranquilamente. Ahí en el tercer Oviedo peaje. 150. Juanma es más bola que... No, ya decía no, Juanma. no, Él averiguó con el... A lo mejor le habló en alemán el jefe de prensa, Juanma. El amigo ahí que sugirió Google Maps dice 393. Acá dice 269, 4 horas 51 minutos. No. Dice, pero a Villa Ayes, el Google Maps. No, pero Google Maps, mira que
No es muy confiable tampoco, ¿eh? No, pues acá Villarreal no es tan... No, por eso 50, decimos. 50 y un poquito... Yo soy chofer de Traganado, 412 kilómetros. Pozo Colorado 260, Cruce Pionero 412. Y acá ya escribe para culminar el tema. Y mira, vení Ariel, por favor. A ver. Esto ya es información fidedigna. Sí. Está trabajando, mira, escuchando, qué grande el señor. Está trabajando. A ver un poco si podemos decir la marca para el cual está trabajando. Mira, el tractor, sombrero, esto ahora mismo. Estamos a 437 kilómetros de Asunción. Juanma. Juanma. No, pero vos dijiste 200, hermano, no hay defensa. ¿Sabe qué, Juanma, lo que vos estás haciendo? Vos sos el representante de Trébol, está impugnando uno de los 17 goles de Fernando. Sí. Así nomás, 17 o 16. 15-0 nomás termina el partido. Claro, tirate 200, entonces 15, 50, no marca la diferencia. No, claro, un aproximado no va a equivocarse con los 100 kilómetros. No, tampoco no. Juanma, tranquilo, Juanma. No te dije que porque dije, en mi defensa dije más de 200, dije. No, pues. Sí, pero 400, hermano. El doble. Juanma, entre nosotros estuvo bien Wilson ayer, ¿eh? Sí, no. O sea, es que algo que nosotros intentamos hacerlo con Carlos Rolón depende mucho de la predisposición del jugador también. Y Carlito Rolón entró y apenas bajó la ventana y pasó. A lo mejor depende de la predisposición de cada jugador también. Y también, a ver, Carlos no tenía el espacio para maniobrar. No estoy hablando de algo físico, ¿verdad? Como si tenía Alan, ¿verdad? Por todo lo que ustedes ya comentaban del origen, desarrollo, algún que otro gesto. Entonces, era comprensible quién iba a soltar más allá del gran acierto. ¿Por qué? 420 kilómetros, soy camionero, me estoy yendo a Concepción. Hay mucha gente, claro, porque hay mucha gente... Y espero que entienda, Juanma, hay mucha gente que ese es su tramo habitual y no entiende que uno desconozca. Por eso parecía muy cercano. Juanma, sí. ¿Para recuperarte? Sí. Para recuperarte de este desliz, de este traspié. Antes de ese, yo le pedí a Cristian que me incluya en una cobertura de Rally del Chaco para conocer mejor el Chaco. Está bien, pero viste, ahora se suspendió el Rally, hermano, por tiempo indefinido. Acá estoy recibiendo un lindo dato y quería compartir con vos para reivindicarte, ¿sí? La próxima vez Juanma va a pedir entonces exclusión de cualquier partido en el Chaco contra un representante del Chaco. Sí. ¿Verdad, Juanma? Acá Loma Plata. Al contrario. Ahora ya vas a ser un experto. Cerquita mismo queda. Mirá si calculaba cuándo tiene que dar combustible y vale decir, ¿cuánto? ¿Y para 200 kilómetros también? No puede jugar más. Ese me recuerda a un viaje en Rusia, Federico. Sí, el mal cálculo. Bueno, acá nos envían, Juanma, el equipo de Cerro aquella noche. Vos sabés que esa noche debutaron Villasanti, Alderete y José Colmán. Los tres debutaron en ese partido que estamos recordando. Mira, el técnico fue Héctor Blanco, Cristian Álvarez, Leonardo Machado. ¿Quién era el brasileño? No. Leonardo Machado. Era el arquero suplente. Había un Machado que era arquero suplente. Yo Machado lo tengo. Arquero suplente. Esta es la lista de jugadores. Claro, porque me llama la atención. Pero Álvarez no era el titular. Álvarez titular. Entonces tendría que haber, él tuvo que haber estado en Buenos Aires. Porque creo que Blanco se sumaba el día del partido. O sea, él dirigió el martes y el miércoles era... Blanco dirigió el martes acá y el miércoles viajó a Buenos Aires. Tomó el primer vuelo de la mañana. 19-15, Estadio Defensor del Chaco, 4 de mayo. Así mismo me dicen. Arnaldo Saucedo, Santiago Molina. El Pulpito Duarte ya estaba allí, ¿eh? Mira vos. ¿Cuánto tiempo tengo sin jugar, no? 16 y él debuta recién en el 20. Yo no sé si el famoso partido de la Libertad fue el de... No, estoy mirando la lista concentrada. Sí. O sea que él ya concentrado y tardó tanto para debutar, ¿no? Con todas las condiciones que tiene. Hugo Aquino, ¿quién es Hugo Aquino, Ariel? Un lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Sí. Joel Jiménez, lateral izquierdo. Sí. Omar Alderete debutó. Villasanti debutó. Danilo Coronel, no recuerdo. No. José Colmán debutó. Pedro González, Juan Martínez, David Guillén, Juan Vieira. Ese es argentino. Ese que es nacional. Sí. Nacional. Lo trajo al AVE. Matías Rojas, Santiago Arzamendia, Gabriel Duarte, Pedro Báez. Héctor Blanco técnico. Ahí Santiago Arzamendia era volante.
Sí, volante por izquierda. Sí, y también por cómo está ordenada la lista. Acá me dice Luis Liscano que este era el hermano mayor de Pulpito. Andrés. Pulpo. Claro, por eso Andrés Duarte, sí, gracias. Acá también me dice el hermano Pulpito, gracias, gracias. El hermano mayor de Pulpito. Claro, porque decía Andrés, ¿verdad? Exactamente. Le decimos que Pulpito es Alexis. También debutó ese día Andrés Duarte y Anthony Silva era el titular. Él estaba en Buenos Aires. Ok. Ya cerrado el plan. Juanma, todo bien, ¿verdad? Sí, todo tranquilo. Gracias, Juanma. Dale, Fede, nos escuchamos más tarde. Así será. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y entérate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216. 021-607-151. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, Cerámica Itagua. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad. De la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunicate ya al 021-492-811, al 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca Dove, sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta este 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Julio con todo en luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. La ventana de descuentos de Luminotecnia. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta este 31 de julio. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad
variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos. De Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos. De Financiera Paraguayo-Japonesa. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Casa Imperial, Casa Central, Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y también la oficina. Gracias, Edgar. Estamos con David Penayo, gerente comercial de Upisa. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a Daniel, a tus compañeros, a la audiencia y feliz día. Feliz día también para todos ustedes, para toda la gente de la marca, esta marca de productos tan ricos realmente. Y gracias por los kits que tenemos para regalar a la audiencia, que lo vamos a hacer en instantes. Contanos cómo están festejando con toda la gente, con todos los seguidores de Upisa este 30 de julio, David. Sí, así mismo, Federico, estamos a full en este día especial con las personas que nos dan alegría, con nuestros amigos, amigas. Hoy no puede faltar en la parrilla de la gente los productos de Upisa para poder festejar este día tan hermoso. Y bueno, disfrutar de nuestros productos como la calabresa con queso, la pronta toscana, los toscanos que somos líderes en esta línea de productos, los parrilleros, y ni qué decir las morcillas, ¿verdad? Estamos contando con tres variedades de morcilla, que son la morcilla española, que tiene un poquito de uva pasa, la morcilla mediterránea, que tiene aceituna, la morcilla mexicana, que tiene el ají picante, ¿verdad? Son morcillas pero espectaculares y únicos, ¿verdad? Y ni qué decir con los cortes condimentados también, que no puede faltar en la parrilla, como el bife de chorizo, el tapa cuadril y el infaltable matambrito de cerdo, ¿verdad? Sí, estamos mirando, no tenía la de la morcilla con aceituna, ¿qué denominación? Vasca, morcilla vasca decías. Ahí en el kit. Estaba hablando de las diferentes morcillas. Sí. La morcilla rellena con aceituna, morcilla vasca. No, morcilla mediterránea. Mediterránea, está claro, pues la vaca tiene tipo almendra, nuez, tiene... Sí. No, esto es espectacular, espectacular. No, espectacular. Y eso es lo que invito a la gente a que puede, porque realmente son unos productos únicos en el mercado, ¿verdad? Y que marcan la diferencia en un sabor muy, pero muy exquisito, especial para las picadas. Hoy, por ejemplo, un compañero estaba probando con las batatas, las famosas batatas así sí. en la parrilla, acompañado de esas morcillas, le dan un toque de sabor increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a estar obsequiando esto. Edgar, sí, acá no, mi producto de siempre, pero hace mucho tiempo, es la toscana, la finita. Toscana, sí. Vos sabés, la toscana, la finita, puede usar para la parrilla, pero también, David, para el tema de la salsa. Vos le pones a una salsa de tomate, le pones la toscana, con la pata y queda riquísima, riquísima. Qué bueno, riquísimo. Sí, la verdad que va con todo, inclusive hay mucha gente que utiliza la toscana para ponerla en su guiso también, ¿verdad? Sí, por eso, ¿no? Porque es media ahumada, pues entonces tiene un sabor muy rico. Bueno, que sigan los éxitos. Gracias por los kits que regalamos aquí a la audiencia, ¿sí? De nada, muchas gracias a ustedes y que pasen súper bien este día, y a la audiencia le invito nuevamente a que puedan abastecerse hoy de los productos Upisa. No puede faltar en su parrilla. Si quieren pasarla súper con los amigos, hoy los productos Upisa no puede faltar en la parrilla. Gracias, David. Muchas gracias, Fede. Saludos. David Penayo, de la empresa Upisa, con esta gratificación también para nuestros oyentes. Wilson, ¿estamos recibiendo ahí o cómo? Tenemos la variedad, tenemos 2 kits de Upisa.
2 kilos pizza. Y yo estoy ya casi le anotar el celular ya directamente porque va a ser más difícil si tenemos que anotarle el celular. Mucha gente por WhatsApp, pero lo lamento. La vía es el teléfono 4151-730. 4151-730. Al 731. Entonces, 2 kilos pizza. ¿Cuándo retiran Bolchón? Se va a comunicar la gente comercial con ellos. Bueno, perfecto. Está entonces, tenemos dos para obsequiar en la parte final de esta programación, Edgar González. Upisa, nutri de sabor tu vida. Con Upisa, nutrimos de sabor a la amistad. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Ahora, Electrovan y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electrovan accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales y entérate de más detalles o comunicate al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciativa Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Iniciative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales, encontrándonos como @Iniciative Y. Iniciative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Bueno, ya tenemos una persona en línea para los productos. ¿Sí? Buenas tardes, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola. A ver. Hola. ¿Cómo hacemos, muchachos? A ver, ya se hizo todo. Ah, perfecto. Bueno, ya se regalaron. Vamos a decir entonces los nombres de... Claro, porque creo que estaba el tema del número de celular, ¿verdad? Por eso hicieron de forma privada. Ah, bueno, los ganadores de los productos Upisa: María Molinas, terminación de documento 940, es de Fernando Sur, zona sur, y Víctor Adorno, terminación de documento 499 de Ipané. Así es que los ganadores que ya se habrán dado por enterado con respecto y dejaron su número de celular para certificar todo, ya están los ganadores entonces de estos productos. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga. Y entérate más o llámanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-289-1000. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podéis agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito
Light con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cámbiate a Claro. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactostrébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte el mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Apostala, www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Federico Pisas Fuerte. Exactamente, ahí en el corazón de San Lorenzo. ¿Cerramos, Edgar? Cerramos, Fede. ¿Nos encontramos esta noche? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con lo de siempre. Efemérides y santoral, más Ariel. esperado de la programación. Debo decir que en el balance de la programación hay dos compañeros que están en el ojo de la tormenta. Uno en menor medida, porque el malestar de Johnny tuvo un 20% de adherentes y un 80% de rechazo. Ahora el que está siendo cuestionado hasta ahora, hasta dudando de su formación en la escuela, en el colegio y compañía, es Juanma. Están dando con todo todavía. No, pero en serio. Cosa que la gente de la zona, Fabio, del norte de la quemaba, porque la quemaba ofendía atrás. Se confió en el jefe de prensa. Los 200 kilómetros. Se confió en la versión del jefe de prensa. Hay que averiguar el nombre del jefe de prensa después. Sí. Y después decir, muy sospechosa la historia del jefe de prensa, ¿verdad, Fabio? Capaz un inocente está pagando por el pecador. Un chivo expiatorio. Bueno. Sí. Bueno, adelante, Ariel, por favor. Bueno, 30 de julio. Día muy especial, ¿no? Espero que empiece por Libertad, ¿verdad? Para Marín y para compañía. No, lamento decepcionar, pero comienzo. 1957 nace Neri Alberto Pumpido, ex arquero y técnico argentino. Así está el encabezado. Ahora sí. No, pero yo no tengo nada que ver acá. Yo simplemente he sido un lector. 1905, fundación del Club Libertad. Hoy cumple 116. Pero... No, pero igual hay que... 116. Esta otra parte. 2016, Roque Santa Cruz volvió al Olimpia. Mira, oye, después de 17 años. Ese día en su debut marcó el cuarto de la victoria franqueada 4-0 sobre Capiatán del Manuel Ferreira. Me acuerdo, sábado a la noche, ¿verdad? Sí. Eso no hizo Rodi. Uno de los chicos fue. Sí. Yo me acuerdo que... Arco de España. En el comentario digo, mira, uno chico y el otro grande. El que no había nacido todavía. Sí, una cosa así era, sí. 1982. Nació Antolín Alcaraz, ex seleccionado actual jugador de Olimpia. 1930. Uruguay se consagra como el primer campeón mundial de fútbol al vencer en la final a su par argentino por 4-2. 2014. Muere Julio Grondona, dirigente deportivo argentino. 2004. Muere Fabián Madorrán, árbitro argentino de fútbol. Se suicidó de un disparo en el Parque Sarmiento de Córdoba. Le dejó una carta a su amigo donde contaba sobre un asalto sufrido en el que le robaron un dinero obtenido mediante un préstamo para un nuevo comienzo.
abriría un ciber con la propiedad de sus padres como garantía. Sumado, ¿sí? Ahí va a salir. Sumado esto a problemas familiares, un hermano minusválido a su cargo decía en la carta que su vida ya no tenía sentido. Pero también Ariel, él era lamentablemente jugador compulsivo. De casino, compañía. Ya. Estaba... Este fue el que una vez cantó un cántico, le siguió el cántico a la hinchada de Boca. La hinchada de Boca, sí, exactamente. Sí. 1964 nace Jürgen Klinsmann, exfutbolista y entrenador alemán. ¿Cómo se llama? Feller, el otro su compañero de ataque. En el 90, Jürgen Klinsmann y 94. Y junto a Klinsmann, Mateus y Breme eran los alemanes